Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo, en este caso que me estáis viendo con el fondo croma en primer plano ahí, ¿no? En grandote. Pues tenemos otra charla con desarrolladores, muchachos. Tenemos otros desarrolladores españoles que alguno de vosotros ya habéis visto el último juego que hemos hecho en stream, ¿no? Ha sido de los últimos streamings que hemos hecho aquí. Bueno, yo diría que sí, los últimos dos streamings. Y son unos chicos que pertenecen a la desarrolladora pequeñita MC2 Games o MC2 Games. Vamos a pasar a presentarlos, antes los voy a avisar por aquí, porque están muteados y tal, y le damos un poquito de caña. A ver, ahí están, ya les podéis ver, son Maribel y Kiko, los desarrolladores de Tested on Humans, un escape room, como visteis en el último título, y también jugamos su primer título, que es Palindrome Syndrome. Chicos, bienvenidos. ¿Qué tal? No se les oye, ¿no? Espera, que no se os oye. ¿Qué ha pasado? Poneos el audio. Está puesto. Cosa más rara. Cosas del directo. Pues se supone que tenéis que está la entrada, ¿eh? Está la entrada. ¿Y por qué ahora no se os oye? Y antes sí. Ay, mamacita. Pues está todo correcto, ¿eh? Primera vez que me pasa esto, ¿eh? ¿Por qué no tenéis audio? Voz y vídeo. Voz y vídeo, salida, actividad de voz. Por el otro, por el BenQ. Debería ponerlo aquí. Vamos a ver qué ha pasado. Decidme algo, chicos. ¿Ahora se oye? Nosotros, hola, hola. Sí, Hola, ¿nos se oyes? oye. Pues no sé, ha petado Discord. ¿Vale? Estupendo. Bienvenidos todos al mundo de los directos. Ha petado Discord. Ahora sí que Ahora estamos sí, ahora entonces. sí. Ahora sí. Perfecto. Son cosas que pasan. Nada, te estábamos diciendo eso, que encantados de estar aquí contigo y hablar un rato de videojuegos indie y desarrollo. Vaya desastre. Os pido disculpas por el desastre de entrada, ¿eh? Vaya comienzo, vaya... Vaya. Es la magia del directo, no La pasa magia nada. del directo. Peta a veces esto y de repente le da un telele y hay que solucionarlo en segundos. Es lo que toca. Pues presentaos, vended vuestro producto un poquito. ¿Qué es Tested on Humans? Para el que no lo haya visto en directo, que por aquí ya hay algún seguidor que sí que lo ha visto. Y la verdad es que a la gente del canal, por lo menos a la comunidad de aquí, a mi pequeña comunidad, les ha gustado bastante. Y he de reconocer que a mí también. Luego diré por qué y bueno, pasaremos un poco, pues a hablar un poco más del juego y todo eso. Pues nada, somos Kiko y Maribel, somos dos hermanos que somos de Valencia y hemos fundado un estudio indie que se llama MC2 Games. Nosotros lo decimos así en español, a lo cutre, sin más pretensiones. Empezamos el año pasado y ya hemos publicado 2 juegos. Nuestra idea básicamente es publicar juegos que mezclen un poco todo el tema de narrativa y puzzles y estrategia, y por eso nuestros 2 primeros juegos han sido escape rooms. El primero de ellos fue Palindrome Syndrome, que nos fue muy bien en Steam, la gente estaba muy contenta y por lo tanto nos pusimos enseguida a desarrollar el segundo, que ha sido Tested on Humans, que ha salido pues eso hace una semanita más o menos. Y lo mismo, la gente en general está muy contenta y ha tenido muy buena recepción. Y un poco, pues eso es a lo que nos dedicamos, a hacer juegos indie. Ahora mismo estamos publicando en Steam y viendo un poco qué vamos a hacer también en el futuro. ¿Qué dices tú, Maribel? Ya lo has Efectivamente. dicho tú todo. Bueno, Eso, añade un tenemos poco, mujer. los dos, pues eso, tenemos los dos escape rooms ahora mismo. Estamos planteando ya el tercero porque al final el primero funcionó bien, el segundo ha funcionado mejor y a la gente le gusta. Y aún así también estamos planteando otro tipo de juegos que no sean solo escape room porque tampoco jugártela siempre a que esto vaya a salir bien. Bueno, a veces hay gente que piensa que hay que arriesgar en determinadas ocasiones. De hecho, bueno, yo he estado fisgando un poquito y sé que tenéis un juego pendiente por ahí.
¿verdad? Sí, Exacto. Sí. Tenemos ahora mismo varios proyectos aparte. El que comentas, el de Your Planet in 60 Seconds, es un juego como de wielding, ¿no? De cartas y de construcción. Similar a algunos juegos que no sé si conocéis, Islanders, por ejemplo, que también tiene un concepto relativamente parecido. Y tenemos algún proyecto más y por eso un poco lo que comentábamos, que nuestra idea es siempre hacer juegos que vayan en la línea pues de juegos de puzzles, de estrategia, de ese estilo. Sí que queremos continuar con el tema de los escape rooms porque es algo que nos gusta y que está funcionando muy bien, pero lo que decía Maribel, que tampoco queremos cerrarnos a hacer siempre lo mismo. Pues sí. De todas formas, ha estado muy bien y ha sido un acierto sacar un segundo título de Escape Room, porque la verdad es que con el primero ya os fue bien y este ha mejorado, ¿eh? Se nota Sí, que también pues ya tenéis un poquito más de experiencia en el género y a mí me ha parecido bastante más interesante que el primero, que no está nada mal el primero, por cierto. sí, no, pues sí, sí. Di tu Maribel. que eso, que sacar el segundo también es por ver si es algo que gusta o fue casualidad que el primero también funcionara bien. A lo mejor, pues Claro, eso, ver si a la gente nosotros realmente le gusta este tipo de juegos o no. teníamos varios proyectos, pero cuando sacamos el primero vimos, pues eso, la reacción de la gente, cómo estaba vendiendo. Entonces, pues dijimos, vamos a continuar por esta línea porque si ha funcionado así, siempre cuando sacas otro juego nuevo es de esperar que funcione, si ha gustado el primero y es similar al segundo, pues que funcione igual o mejor. Entonces, por eso dejamos un poco apartados otros proyectos y nos pusimos enseguida a continuar con el tema de escape rooms. Y visto cómo ha ido este segundo, pues no tendría mucho sentido dejar de hacer escape rooms. Mientras que el tema continúe funcionando, a nosotros nos gusta, a la gente les gusta, vamos a continuar. Porque yo creo que es un tema que encima con todo lo que está ocurriendo de la pandemia y demás, a la gente, los escape rooms estos últimos años han funcionado muy bien y es una buena alternativa, ¿no? A todo el tema de ahora que no se puede salir de casa. Entonces, vamos a continuar por ahí. Pues sí, la verdad, Mm. además aprovechando todo esto, es bastante interesante porque la gente le está dando bastante más duro a los videojuegos, eso está claro. Sí, Exacto. también hay gente que nos ha llegado a escribir que, pues eso, gente que le gusta hacer escape rooms, pues que ahora no pueden y lo que hacen es juega uno, comparte pantalla con Discord y juega con los amigos por Discord mientras. Y es un poco, pues, Sí, y por ejemplo, gente que nos dice que juega en casa, pues lo típico del marido con su mujer o con los niños que han jugado, ¿no? Pues uno lleva el mando y los otros entre todos van resolviendo puzzles, que yo creo que está bastante guay cuando te cuentan cosas así. Entonces, Está bastante claro que hacer juegos familiares ahora mismo es buena idea. Eso está claro. sí, nosotros cuando nos planteamos, ¿no? A qué público llegar, lo que teníamos claro era eso, que era llegar a un público, digamos, entre comillas, más casual, ¿no? Entonces, cuando nos cuentan estas cosas, pues nos da a entender que parece que la idea funciona y que estamos llegando a ese tipo de personas. Porque al final es eso, la mayoría de la gente encaja más en ese grupo de jugadores que a lo mejor en el jugador más hardcore, ¿no? Entonces eso, estamos intentando enfocarnos en ese tipo de público. Sí, porque independientes, juegos independientes además salen muchísimos todos los días en Steam y en otras plataformas menos conocidas y algunas también bastante conocidas porque Epic está llevando títulos también Mm. bastante importantes, más que nada porque en Steam es verdad que no hay filtro y entra más de todo. Y en Itch.io también pasa un poquito eso. Y es que salen muchos juegos hardcore gamer, muchos, muchísimos, pero es que también de buena calidad. Entonces, yo creo que a veces lo que hemos hablado tú y yo el otro día, por ejemplo, centrarse en el hardcore gamer muchas veces puede ser un error a la hora de las ventas, ¿no? Puedes hacer muy buen producto, pero venden más bien tirando regular. Claro, porque al final tienes que plantearte esto, al final hay que plantearse que esto es un negocio, entonces si lo que quieres es vivir de hacer videojuegos, tienes que ser realista y tener muy claro quién es tu target. Entonces, muchas veces yo creo que el problema que tienen desarrolladores indie es que están haciendo el juego que les gusta a ellos mismos, que eso en parte hay que hacerlo, pero claro, tienes que tener en cuenta que ese juego luego lo tiene que comprar la gente. Entonces, a lo mejor no hay tanta gente como tú que juega los mismos juegos que tú. Es algo muy importante. Y si no lo tienes en cuenta, pues sacarás un juego a lo mejor, pero no vas a vender lo suficiente para poder continuar haciendo juegos. Sí, yo sí lo compraría, por ejemplo, pero soy consciente de que soy minoría en este caso,
hablando de ciertos tipos de videojuegos. Y nada, pues tenía Claro. preparado ahí el chat ahí abajo, pero tan ricamente que han cambiado algunas configuraciones con YouTube y todo lo demás que me ha dejado tirado el chat. ¿Qué os parece, chicos? Así que bueno, no sé qué os parece a los demás estar leyendo ahí eso. Intentaré solucionarlo cuanto antes para que aparezca en el propio stream y vamos a ver qué nos dice la gente, ¿no? ¿Cuál fue el motivo que os llevó a Sí. hacer ese tipo de juego centrado totalmente en resolver puzzles, escape room? Pregunta por ahí Sold. Pues sí, lo primero fue en marzo del año pasado, ¿no? Del 2020, cuando empezó todo el tema de la pandemia, creo que fue marzo o abril. Sí, Marco. Varios amigos, ¿no? Nosotros y varios amigos que eso teníamos costumbre de ir a escape rooms, pues lo típico de que nos aburríamos porque no podíamos quedar y tal, y estuvimos haciendo algunos escape rooms de estos que se pusieron de moda por internet, pero fue un poco como, hostia, es esto, ¿no? Muy cutre en general, ¿no? Como muy poco trabajado. Entonces estuve yo un poco investigando con el tema de Unity y tal, y así en plan en una semana hice como un prototipo de una escape room para jugar entre nosotros. Y no sé, estuvo más o menos gracioso y fue cuando mi hermana y yo empezamos a hablar de, yo creo que esto tiene potencial de pues darle una vuelta más y empezar a pues a hacer un juego de verdad. Y fue en ese momento, ¿no? Visto pues todo lo que estábamos hablando antes, el tema de la pandemia, que los escape room funcionan, que la gente no puede salir y que sí que es factible hacer un videojuego de esto, fue cuando empezamos a darle vueltas y enseguida nos pusimos a trabajar en ello. Pues la verdad es que fue una gran idea. Yo os descubrí pues porque básicamente me escribisteis al correo, no sé, me tomasteis en cuenta para vuestro proyecto, para poder mostrarlo, enseñarlo a mi comunidad y bueno, como casualidad, ¿no? Como anécdota, porque me lo contaron ellos, fui el primero que les contesté, nada más salí de trabajar y fui el primero que hice streaming de todos los que Sí, habían Exacto. por ahí sí, sí, sí. carteado, por decirlo así. Sí que es verdad que hablamos yo creo que fue el lunes, ese mismo lunes, al rato ya nos habías contestado y esa misma noche jugaste, o sea que estamos contentos también de estar hoy aquí porque encima de eso fuiste la primera persona que jugó nuestro juego y por ejemplo eso en cuanto sacamos el segundo yo ya te tenía ahí al primero, ¿sabes? De enviarle el juego porque esto, pues eso nos hacía ilusión que volvieras a jugar al juego, o Agradezco sea que sí. mucho que os acordaréis de mí, joder. Lo agradezco un montón, la verdad, ¿eh? No, porque al final estas cosas, pues es apoyarse ¿no? Entre gente, entre comillas, pequeñitos, pues a ti te viene bien, a nosotros nos viene bien, entonces esto va así. Hay muchos desarrolladores así pequeñitos que solo como que quieren enviarle su juego a gente que le sigue muchísima gente, pero eso nosotros sabemos que somos pequeñitos y nos gusta pues que puedes jugar aunque no tengas el canal con 200.000 personas mirándote, pero Mm. Claro, a todos al nos final gusta que todo nos suma. reconozcan. Al final Claro, es un quid pro quo, porque vosotros sois pequeñitos, nosotros somos pequeños, pero también nos ayudamos un poco entre todos. Y quieras que no, pues claro. oye, sigue siendo publicidad, nosotros lo jugamos. Yo agradezco también pues poder disfrutar del juego de forma gratuita y que mi comunidad lo pueda ver y disfrutar. De todos modos, también si lo enseñamos, si normalmente lo enseñamos, muchas veces es porque tienen ciertos parámetros mínimos de calidad. Que ser pequeño no significa que no se hagan las cosas bien, simplemente no se pueden hacer a escala Sí. gigante porque los medios económicos son los que son. Mm. Eso es lo que hay, ni más ni menos. Sí, 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 ser no. pequeño no significa menos calidad, ni el que la persona que hace stream vaya a ser de peor calidad, ni que el juego tuviera que ser de peor calidad. Es simplemente, pues, Claro, lo que nosotros, alcanzas por lo que sea. Pero se por dice muchas ejemplo, veces, es el Mm, psique colectivo. Mira, os puedo decir algo aquí claramente, aunque esté en YouTube y YouTube sea como sea, porque es cerrado. Es un entorno bastante hermético y, bueno, cada día es un poquito más intolerante con respecto a ciertas temáticas y más referidos a ellos mismos. Pero en YouTube te puedes encontrar personajes con 100.000 suscriptores que dices, madre mía, Dios mío lo que hay aquí, y te puedes encontrar gente que sube contenido a 4K y que se esfuerza y que hace cosas originales y muy, para ser amateur, muy profesionales, y le ves ahí y dices, el chico tiene 75 suscriptores y no sé si en la vida llegará a los 500 o así, y pasa, porque YouTube es así. y también ya. te digo que, por ejemplo, a nivel indie, muchas veces a mí me puede salir más a cuenta que juegues tú o que juegue alguien con 500 suscriptores que juegue el de 100.000. Porque, por Mm. ejemplo, a lo mejor tú juegas a juegos indie o ese que tiene 500 solo juega a escape rooms y sé que la gente que le ve le va a interesar mucho más mi juego que si juega a alguien pues que la gente está viéndole pues porque le gusta el personaje, pero le da igual ver jugar a un juego que a otro que esté charlando. Y el Entonces, por eso criterio del grande. El grande puede que te pida pasta. Eso lo primero. Y luego lo segundo,
puede que no juegue indies muy a menudo y esté aprovechando una oportunidad tal y Exacto. entonces te destroza porque para él no son sus parámetros idóneos y puede que diga esto es una mierda, esto no sé qué, esto no sé cuántos y tal, porque no le echan criterio, no están acostumbrados a este tipo de cosas y como la producción es más baja, pues todo es malo. Pasa. Sí, yo, por ejemplo, estuve viendo hace poco una persona, no sé, es un humorista inglés que no lo conozco, que tiene creo que medio millón de seguidores en Twitch, que estuvo jugando a nuestro juego, pero yo no se lo había enviado, supongo que lo compró porque le hizo gracia o lo que fuera. Y estuvo jugándolo y lo estuve viendo así un poco y era como, pues no sé, estaba más por hacer el chiste y la gracia que jugar al juego, que a ver, cada uno que juegue como quiera, ¿no? Pero es un poco como, claro, lo ves y dices, uff, no, no, Igual no también mola estaba mucho. haciendo el papel de su vida, tiene que hacer eso para ganarse el Claro, pan. Hay gente que Claro. lo hace también. entiendo que es su trabajo y que está haciéndolo así, pero eso, que a lo mejor me gusta más verte a ti y que entiendo que te tomas el juego, a ver, entre comillas, más en serio, ¿no? Pero es un juego que te estás tomando más en serio el juego que la otra persona que está haciendo su papel. No, y Entonces, es su trabajo y es su papel y lo que sea, pero Mm. hacer el gilipollas perjudicando a otros tampoco me parece a mí lo más lícito. A ver, perjudicar. no, a A mí veces, a yo lo que, veces, Pero a da veces lo igual, hacen, ¿no? a veces lo hacen, lo, es a lo que me lo que refiero. La hablábamos gente el otro día. mediática, Sí, sí, no, es verdad. Pero yo, cuanta más gente vea nuestros juegos, por mí mejor. Cualquier publicidad, a ver, dentro de lo posible es buena, ¿no? Que hablen de ti siempre va a ser bueno. Entonces, pero Mm. sí, por eso te digo que a veces prefiero que juegue alguien de un canal mucho más pequeñito que alguien de estos que pueda tener miles de Es suscriptores. eso, al final, si tú tienes, no sé, 1000 seguidores, sabes tu público que le gusta, si este juego decides jugarlo es porque sabes que a ese público va a gustarle y entonces es más probable que esa gente compre también estos juegos. El que tiene medio millón de seguidores tiene mucha gama de persona y es muy difícil que lo que vaya a jugar guste a todos o guste a tanta gente. ok, vamos a ver qué nos dice el público por ahí, porque me parece que dicen cosas interesantes y además os dicen cosas bonitas también, me parece haber leído por ahí. Bueno, antes os digo que tenía preparado otro formato, vosotros lo sabéis, pero al final creo que el formato que tenemos así, aunque sea más estático y funciona bien, yo creo que se ve bien, ¿no? Vamos a mantenerlo así, que yo creo que así no va a haber peligro de que nada más nos deje tirados. Y Mm. a ver, por si no os importa, porque lo de los primeros planos y todo eso lo tengo preparado, pero veo que igual va a ser más fluido así. Mientras funcione, no lo toques. Vale, porque es que según hemos entrado y antes de empezar ha sido una locura, no me había pasado nunca y he empezado todo a petardear pero de una manera absurda. A ver, nos dicen por ahí que YouPlanet tiene buena pinta. Eso lo primero, que ya han estado cacharreando según ya he dicho, ya han estado mirando. Eso es bueno. Por otra parte, bueno, dice Rixaurus Rex, hola mundo, pues hola, bienvenido, tío. ¿Qué pasa? Buenas chavales, seréis pequeños pero de calidad sois grandes, os dicen por aquí, un tal Manuel Salvo, así Gracias. que Muchas para que veas gracias. que hay gente que sí que lo aprecia, de hecho es buen juego, los renders son buenos, la forma, la puesta a punto, la calidad gráfica es bastante realista, está bien hilado, es una historia contundente, cortita, que te deja caer pequeños extractos que te vas encontrando, no aburre, te encauza, te lleva poquito a poco de la mano y vas encontrando que tiene un nexo, cierto sentido todo, ¿no? Siendo habitaciones aisladas, más o menos, pues como Mm. el primer proyecto, ¿no? Es algo así. Es como lo que hicisteis en el primer proyecto, pero esta vez estás encarcelado, ¿no? Junto con otras personas, tienes tu ubicación con tu colchón y todo eso, ¿no? No sabes qué está pasando, qué ocurre con todo esto. Luego al final se le encuentra un sentido y hablaremos más adelante de eso si queréis, porque tiene un sentido real. Pero bueno, ya ahí vosotros ahondad hasta donde os apetezca o queráis, que reconozco que es algo muy personal, pero lo habéis plasmado en el juego. Por lo tanto, pues quizá tengo un poquito de curiosidad también, pero sin más, simplemente Mm. por cómo al final pues habéis hecho lo que habéis hecho, cómo lo habéis hecho y por qué. No es más, y porque lo sepa pues el resto de la gente que está aquí observando. También, mira, voy a apostillar, voy a remarcar que estos chicos, sí, aquí no hay duda si son independientes o no son independientes, que hemos tenido muchas charlas por aquí al respecto y con los últimos desarrolladores también hubo cierto lío, ¿no? Que les puse en el compromiso de que opinaran, porque ellos sí tenían publisher, pero son muy pequeñitos y el publisher no les imponía nada. Ellos se publican, ellos desarrollan, ellos todo. Lo único, pues el chico de la música, el músico, está incluido en los créditos y es una persona contratada para hacer la música correspondiente del Mm, título. exacto.
Sí, a ver, es un poco lo que hablábamos el otro día, que el tema de indie es como que se ha ido, ¿no?, pervirtiendo la palabra y cada vez está menos claro, ¿no?, qué significa. Yo tengo bastante claro que nosotros podemos decir que somos indies por eso, porque somos un estudio muy pequeño, somos 2 personas, no tenemos ningún tipo de publisher, no tenemos un presupuesto alto, pero claro, llega un punto que la línea de qué es indie, qué no es indie, se hace difícil de dejar clara, ¿no? Porque a veces hablan de un estudio pequeño y están hablando, pues eso, de 20, 30 personas que están 2, 3 años, que si te pones a mirar qué presupuestos maneja son cientos de miles de dólares. Entonces, no sé, llega un punto que se hace difícil tener claro qué es indie o qué no es indie. Y casi que se usa más como marketing, ¿no?, que otra cosa. Así que no sé, complicado. Pues sí, Eh, sí, es que al final lo que parece que la gente utiliza indie para referirse a juego no triple A. Y ya está. eso es. Eso es. Y no va exactamente así. Aunque también es que hablamos de triples A, dobles A y juegos A, sin más. Que nos lo aclaró Diego Tuco en su momento, que está ahí, un saludo. Porque es una deformación de la calificación anterior que se refería a títulos con cierta nota. Nota superior, nota muy alta o nota moderada, por decirlo Mm. así. Y derivó en medios económicos con nota, con lo que se espera de ellos, con poderío económico de la compañía, poder también de su gestión, ¿por qué no? Porque es que la propia compañía, las marcas tienen peso. Eso está claro, siempre ha sido Mm. así. Y a partir de ahí ha derivado pues en esos rangos, ¿no? Entre que queda un claro oscuro, que si doble A, que si indie, que si no es triple A es indie, pero un doble A sigue siendo un indie o no. Hay dobles A que son triples, que son lo que consideramos triples A ahora. Hay dobles A que son superproducciones. Hay indies que lucen como triples A y son indies. Hay juegos pixel art hechos por grandes compañías por hacer una remasterización o cualquier otra cosa, o un juego nuevo para amantes del género que son de compañías AAA. No sé, está muy diluido y muy difuminado, pero también es verdad que la prensa muchas veces es lo típico, ¿no? Cuando algo está un poco de moda, lo explota y queda todo un Sí. poquito difuminado solo por pretensiones mayores por parte de la gente que, pues, adquiere público o gana dinero por visitas, etcétera, y hay que, pues, maquillarlo todo un poco, ¿no? Para que suene mejor. ¿Creéis que quizá está ocurriendo eso? Porque yo soy de la política de que eso ocurre. Sí, sí, no, y lo que estábamos hablando, que yo creo que al final el tema de indie ya se está utilizando más como una manera de marketing que otra cosa. Y es lo que decías tú, que hay juegos, por ejemplo, yo creo que el Hollow Knight, que lo hicieron 3 personas, me parece, y es un juego tiene un, vamos, a nivel, el diseño artístico es increíble, es espectacular. Y, por ejemplo, el Fall Guys, que ha estado tan de moda últimamente, lo llaman juego indie y es una compañía que cotiza en bolsa, creo, y que Tiene son, más de 100 empleados. tiene más de Es 100 una locura. empleados. O sea, al Es final, la pues hostia eso, esto. cada uno llama indie a lo que quiere y ya no Mm. está nada claro qué es indie y qué no es indie. El juego de Gris, que es español también, son 3 personas, creo, pero también ya tenían una carrera profesional dentro del mundo de desarrollo de videojuegos muy grande, contactos con prensa especializada y demás. Es indie porque son 3, no puedes considerarlo indie porque tienen mucha experiencia, ya tienen los contactos. Es que al final esa línea es un poco, no sé. Tampoco creo que vayamos a vender más por decir que es indie. Es cierto que lo usan como una palabra de moda, pero Pero Sí, es que a como mí, todo. a nivel personal, o sea, para nosotros eso, no sé, es un poco indiferente, no es algo que no sea súper relevante. Mientras la gente nos vaya conociendo, les gusten nuestros juegos, no tenemos el nivel como para ponernos a utilizar la palabra a nivel de marketing. Y no tenemos ningún especial interés en trabajar con ningún publisher que nos imponga nada y demás. Hemos hablado cuando publicamos nuestro primer juego, tuvimos alguna conversación con algún publisher y no tenemos especial interés. Queremos continuar haciendo lo que nos gusta, mientras nos vaya bien, pues seguiremos así y ya está, y poco a poco. claro, así no hay que rendir cuentas, no hay que llegar a números, no hay que hacer nada. Es Lo que que en tú quieres vuestro hacer, caso, vaya. tal y como os lo habéis montado y siendo solo dos, siendo hermanos y todo, yo creo que no necesitáis publisher, por lo menos de momento. Si la cosa va a más, pues ya veríais, ¿no? Pero es cosa a estudiar en un futuro. Os hacen más preguntas por aquí y yo creo que es interesante, ¿no? Que vayamos A ver. contestando, aparte de Sí, lo que a mí me apetece saber, que también espero tener tiempo para ello, pues vamos a hacer caso a la gente. ¿Qué es lo que más os ha costado a la hora de hacer Tested on Humans? Y luego, por otra parte, ¿cómo va lo de trabajar entre hermanos? Yo no podría.
Pues lo que más nos ha costado, yo creo que lo que más difícil puede ser es todo el tema de diseñar los puzzles. Porque, quiero decir, una vez tienes diseñado todo el juego, el hacerlo, entre comillas, es relativamente sencillo, ¿no? Pero yo he tenido días de no hacer nada, en el sentido de solo estar con una libreta, apuntando ideas, haciendo pruebas, y claro, y acaba el día y dices, joder, parece que he estado aquí 8 horas y no he hecho nada, pero has estado dándole vueltas. Este puzzle tienes que tener en cuenta que no se puede, o sea, un montón de cosas. Entonces, la parte de diseñar el propio juego es, yo creo que lo más difícil, pero al final es lo que hace que el juego sea interesante. Bueno, al final va saliendo, ¿no? Lleva su esfuerzo, no se hizo Roma en 2 días, como se suele decir, pero esas 8 horas, aunque sirvan para poder hacer el desarrollo de un puzzle, aunque solo sea uno, ¿no? Poco a poco, la cosa sale. Sí, Claro, pero pero es diseñar y equilibrar el juego, porque también si tú estás haciendo los propios puzzles, para ti son obvios, Sí, pero sí. ya tienes las ideas ultra viciadas. Claro, claro, es yo que además es tu necesito. manera de concebir las cosas y muchas veces te Mm, tienes que ir a lo que es la corriente mayoritaria, porque podemos llegar a ser a veces tan rebuscados sin darnos cuenta que quizá tengamos que poner a prueba a algún amigo incluso, ¿no? Sí, no, lo hacemos. nosotros lo primero que hicimos, por ejemplo, con Palindrome Syndrome, yo como que el juego lo dividí en salas, ¿no? Entonces yo lo que hacía era diseñar una sala y luego pues la probábamos entre nosotros, luego la probaba mi pareja y la de mi hermana y íbamos ajustando. Y una vez teníamos todo el juego, lo estuvieron probando un montón de amigos, porque claro, es eso, a ti te puede parecer algo relativamente obvio, pero cuando lo ve alguien de fuera te puede decir, pero ¿qué estás pensando? Es que esto no hay por dónde cogerlo. Claro, Entonces, y buscando gente también con perfiles distintos, porque al final el juego tiene que poder jugar todo el mundo. El juego, por ejemplo, no puede tener conocimientos específicos que si no has hecho la carrera de X cosas no vayas a saber resolver. Que también sí, por ejemplo, escogisteis a uno cojonudo sin querer, porque yo soy raro, raro a la hora de pensar, pero que no os podéis hacer ni una idea. Y bueno, al final lo acabé. Así Bueno, que no, a ver, la idea es eso, tú tienes que ponerte como más o menos en el usuario medio, porque hay gente que se puede pasar los puzzles casi como un robot y hay gente que le va a costar mucho más, pero tienes que pensar, ¿no? en la mayoría de la gente. Entonces es difícil hacer un puzzle que sea interesante para mucha gente, que no sea demasiado difícil, pero no demasiado fácil. Por eso, para mí el tema más complicado, también el más interesante, es el tema de diseñar los propios puzzles y el propio juego. mm, pues sí. Yo ya habéis visto que me lo tomo con calma. De hecho, pues en algún puzzle dejaba que me dijeran y bueno, iba haciendo y tal. Y si era así, era así. Si no era así, no era así. Algunas veces me atascaba yo, otras veces todos. Bueno, ahí todos colaborando un poquito entre Sí, todos. pero al final es que yo creo que este tipo de juegos son eso de tomártelo con calma. Creo que lo hablamos el otro día, que yo claro. he visto gente en YouTube que ha puesto como una especie de guía, ¿no? Que se pasa el juego como todos los puzzles uno detrás de otro, pero jugar a este tipo de juegos así yo no le acabo de ver la gracia. La gracia Ni, yo creo que es un poco lo que hablábamos antes de, pues lo que dices tú, de si hay gente viéndote, pues hablando con ellos, o si estás con tu pareja, pues entre los dos ahí y tal. Un poco eso, es un juego de echar una tarde Ni a la relajada. mayoría, ni a la mayoría, pero en este mundo de ahora lo queremos todo tan rápido que queremos hacer las cosas como conseguir un logro sin tener que haber pasado por él. A lo que me remito. Hollow Knight, ya que habéis hablado vosotros y los anteriores desarrolladores también, veo que todo el mundo le tiene mucha estima. La verdad es que es un juego que es la hostia. No voy a decir que Mm. no, es que es muy Sí. bueno. Y la verdad es que tiene mucho mérito por parte de esa gente, que son tres nada más. También tiene un mérito brutal. Es un juego largo que tiene muchos recovecos. Que busques una guía porque te has pasado 20 horas jugando, o 30, y te has pasado el juego y no encuentras una cosa, bueno, lo puedo ver factible. Pero un juego donde tú tienes que resolver los puzzles, el reto es para ti. Y es un juego que además te puedes pasar en poco tiempo, pensando, sin tener los resultados delante. No tiene sentido que veas cómo se hacen todos los puzzles ahí de golpe y tal, y vayas tú y digas, ve, lo he hecho todo, 100%. Es Pues que depende Perdonadme. mucho del perfil de la persona que está jugando, porque si has jugado algún juego de este estilo, algún otro en Steam, hay algunos juegos que son muy, muy oscuros, la manera de solucionar o las pistas están escondidas y hay un puzzle que no acabas de ver porque no lo piensas como el que lo ha hecho lo está viendo. Los nuestros son mucho más
accesibles. Sí, mucho más accesibles. Si no tienes una pieza para el puzzle, te lo indico. Es imposible que pases de una zona a otra y te dejes cosas. A mí me pasó, no sé si has jugado al Machinarium, por ejemplo. Llegó un momento que no hacía clic con una cosa y tuve que buscarla. No, pero a ver, Y si yo entiendo que puedan hacer una guía así todo seguido para que busques el puzzle en concreto y lo puedas me resolver, imagino pero es que que en ese juego no puede la idea pasar es eso. eso, pero Pero es que en ese juego yo creo que no puede llegar a pasar eso. Aunque te des de golpes Pues contra una pared media hora, pues luego al final acabas cayendo y dices, qué bruto soy. Entonces es eso, y la gente va a buscar donde tiene dificultades. ¿Cómo van a tener dificultades aquí si está bastante compensado? No quiero decir que sea muy fácil, ni quiero decir que sea muy difícil. Quiero decir que está bien sí, y la, punto. la- la idea del juego es esa, que te cueste un poco más, te cueste un poco menos, pero que al final todos los puzzles tienen su lógica. Porque yo creo que lo más frustrante de un juego de puzzles es cuando al final lo sacas casi de suerte y dices, vale, lo he resuelto, pero es que no he entendido, ¿no? Cómo lo he resuelto. Aquí la idea es eso, que al final, cuando lo resuelves, pues digas, vale, esto era así porque tal. O sea que todo tiene su justificación. Entonces, por eso puedes tardar más o puedes tardar menos, pero al final tienes que tienes que dar vueltas y ser capaz de sacarlo. Que yo A también te pesar, digo dime. que, que yo de todas maneras, el día uno de cada juego que hemos publicado, pusimos una guía en Steam, porque hay gente que prefiere, ¿sabes? Eso, ir a la guía, mirar la solución, que la guía tiene como más pistas y tal, pero hay gente que no, prefiere ir, mirar la solución, que es un poco lo que estamos hablando. En lugar de echarle a lo mejor 15 minutos más y darle vueltas, prefieren directamente mirar la solución. Pues cada uno al final. Hombre, sí. yo que De hecho, estoy... los días de lanzamiento, no, la semana de antes o así, subimos una demo unos días y todavía no estaba la guía subida ni nada. Y tenemos un Discord de MC2 Games y una locura la cantidad de gente que había preguntando, ¿y esto cómo es? Y por no pensar, por no darle dos vueltas. Ese es el gran problema de este mundo ahora. Mira que podía volverme yo un poco más impaciente, a veces porque como estoy en directo, pues tampoco quiero que la gente se aburra, ¿no? De verme a mí ahí, ¿cómo es esto? Sí, Y tal. Y algunas veces pues me puedo impacientar un poquito, ¿no? Pero que aún así, pues digo yo, tranquilamente, si no estás en directo, estás pensando, estás más dispuesto a hacer las cosas mejor, estás más concentrado, estás a lo tuyo, es Sí. más fácil aún así. No vi yo que sí, sí. tampoco fuera, y es lo que os iba a decir, porque creo que todavía os ha caído algún comentario, ¿no? De eso de es una tangada, es imposible, yo no lo entiendo, o esto no tiene sentido y cosas así. No, a ver, por ejemplo, en el primer juego, en algunas reseñas sí que nos decían que les gustaba el juego, pero que era relativamente sencillo. Este podríamos decir que es un pelín más complicado. Y en general todas las reseñas nos están diciendo que les gusta, que la dificultad está muy bien, que no es, pues eso, no es demasiado fácil ni demasiado difícil. Pero aún así, por ejemplo, tú en Steam, cuando la gente devuelve los juegos, puedes ver cuál es el motivo por el que lo devuelven. Y a lo mejor puedes ver que hay 5 personas que lo han devuelto porque es demasiado fácil y luego otras 5 que ponen que lo han devuelto porque es demasiado difícil. Que para mí eso es como decir que, bueno, el juego debe estar ajustado, ¿no? Si hay gente que lo devuelve por las dos cosas. Claro. Ya, pues piensa, yo es lo que he dicho un montón de veces, tampoco es que quiera ser ofensivo, pero es que no todo el mundo, pues hay gente alta, gente baja, gente gorda, gente delgada, gente un poco más inteligente, gente un poco más normalita, o gente un poco más... Hay de todo. Y ya está. Y ahí hay diferencias y diréis, pero ¿cómo puede ser eso si nuestro juego es de lógica pura y dura? Que simplemente todos nos podemos atascar en cualquier puzzle pues por el día, el cansancio, o que no caes, o que piensas al revés, o no has mirado algo con detenimiento. Pero es que hay No, no, gente que simplemente es torpe. Y ya está, es que hay que No, decirlo. que pero luego No. cada uno tiene una manera de pensar y tú te plantas con tu lógica y hay puzzles que nos han explicado. Yo es que pienso que esto es así y dices, guau, es que se me hubiera ocurrido plantear este puzzle Y puede así. tener Simplemente. sentido. Sí, Si ya sí, sé, y tiene sentido, pero es como una locura, ¿no? Pero al como las final es que mías. eso, muchas veces no es que seas más listo o más tonto, pero hay gente que a lo mejor, por ejemplo, la lógica de los números se te da mejor y hay otro tipo de lógica que se te da peor. Y por eso es difícil hacer un buen puzzle, porque tiene que estar equilibrado para el que se le da bien esto como para el que no se le da bien. Entonces es complicado, pero a ver, yo entiendo perfectamente que pueda haber gente que diga, pues no me gusta porque es demasiado difícil o es demasiado fácil. Pues lo siento porque a lo mejor el problema es ese, que no es tu juego, pero es Pero lo es que hay, eso, no el sé. problema quizá no es vuestro, es que en todos los juegos va a pasar que no va a ser para todo el mundo. sí. El Es vuestro que puede ser para el 90%, otros son para el 10, otros son para el 5, otros son para el 25. Ya está. Es que igual de malo es lo que te comentaba antes de pensar en un público demasiado concreto, como puedas ser tú mismo, como creo que es igual de malo pensar en demasiada gente. No puedes hacer lo típico de, no, mi juego es para todo el mundo. Si estás pensando así, estás pensando mal. Por eso
que yo entiendo que habrá gente que me diga, pues tu juego no me gusta porque tal, pues lo siento, pues no es un juego que iba enfocado para ti, no puedes hacerte con todo el mundo, eso es así. No, no, evidentemente, pero si tú quieres que tu juego sea pues una corriente mayoritaria, pues evidentemente tienes que intentar atinar un poco más pues a la gran mayoría. No puedes coparlo Sí. nunca todo, pero sabes que por lo menos más de la mitad va a quedar englobada ahí. Sí, por eso nuestro juego está enfocado un poco lo que hablábamos antes de un público más general, porque claro, yo podría hacer puzzles muchísimo más complejos, pero y seguramente a alguien que ha jugado 100 escape rooms le encante, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Hacer un juego para esa persona? Es que eso tampoco tiene sentido al final. Os, Entonces, os claro. voy a Claro. confesar algo. Os voy a confesar una cosa. Bueno, mis suscriptores igual lo saben, vosotros no. Primer escape room que juego en mi vida y primer escape room que hago en mi vida, el vuestro. Yo no estoy acostumbrado a este tipo de puzzles porque no los había hecho nunca. Pero bueno, ya vi que también se sacan. Tampoco es mucho problema. Lo que pasa que según he tenido mis momentos malos, pero van bien, van bien. Hay No, pero algunos juegos de puzzles que son físicos, que tú te compras pues, una caja con cosas y es en plan que puedes estar 4 o 5 horas solo para resolver como una especie de puzzle con su caja, con sus historias. Hay gente que le gusta eso, pero hay otra gente que si está más de 5 minutos pensando ya, pues ya no le gusta el puzzle, por eso, no A mí no sé, es es que me, difícil atinar para un público muy general. a mí no es que no me guste, simplemente es que a lo mejor he invertido mucho tiempo pues grabando vídeos, Mm, editando, luego en el trabajo, leyendo libros y otras cosas, y luego pues ya para los puzzles no quedaba tiempo. claro, claro, Es es eso. comprensible. Entonces es eso, de pequeño sí hacía más cosas, pero bueno, también tenía más tiempo libre, menos responsabilidades, es lo que tiene. Sí, a ver, a lo mejor esto no juegas después de un día de trabajo y estar cansado, ¿no? Juegas un domingo que ibas a salir y es que se ha puesto a llover, ¿sabes? Dices, pues tengo toda la mañana o toda la tarde y no tengo nada que hacer, juego tranquilamente. Bueno, en este caso sí, después de trabajar he jugado a vuestro juego. Ya, en tu caso sí. Lo siento. No, no pasa nada, ha estado bien. Para mí ha estado divertido y ha habido momentos en los que me he relajado bastante, así que no os penséis. Lo que pasa es que falta de costumbre. Quiero decir, yo no soy una persona que está hecho este tipo de juegos, pero bueno, creo que mi lógica de momento más o menos se mantiene, funciona un poquito. pero habrás jugado a lo mejor aventuras gráficas, ¿no? Juegos de Tampoco, puzzles, tampoco, tampoco. tampoco, Al Myst, tampoco, bro, no. tampoco. Al Monkey Island, nada de eso. Tampoco. Es que no soy de aventuras gráficas, ahí sí os digo. No, Lo digo no. porque realmente todo el tema de los escape rooms físicos se basó mucho en las aventuras gráficas de videojuegos, ¿no? Fue un poco raro porque fue como que la realidad empezó a basarse en videojuegos. Entonces, pues te dice que a lo mejor sí que es verdad que se parecen mucho los escape rooms a las aventuras No, pero gráficas es que yo no antiguas. tengo experiencia con eso. A mí me gustaban mucho las plataformas, me he centrado un poco más en otro tipo de géneros y todo eso. Y como ya tengo tanto que no me da la vida, pues el tema es que lo dejé apartado por eso, no porque no me resulte interesante, aunque si tengo que elegir, pues quizás si he dejado algo un poco más aparte, como los Monkey Island y todo eso, es porque a lo mejor me llama más la atención otro género. No, no es más. Entonces, ya os digo, Sí. experiencia cero, nula en esto, cero. Pero bueno, soy el profe de mates, entonces, pues igual por ahí. Sí, no, encima de eso, si eres profesor de matemáticas. Pero lo bueno de los escape rooms, yo creo que es eso, que también, aunque no hayas hecho nunca nada de parecido, la primera vez que vas, a lo mejor vas un poco perdido, ¿no? Sea un videojuego o sea un escape room de verdad, pero enseguida te aclimatas, porque eso suelen ser como retos muy de usar la lógica, que aunque no hayas jugado nunca a videojuegos y tal, los puedes sacar. Lo que pasa es que yo ya os dije en su momento, mi lógica está un poco rota porque yo suelo pensar muy diferente a los demás. Entonces hay veces que pienso que es peor y que hay mala idea detrás. Y luego resulta que cuando descubro que no es mala idea, digo que soy un bruto. De hecho, por ejemplo, mi pareja es matemático y cuando testeamos el juego con él es una locura las cosas que te dice. Pero dices, A que pero que sí, me estás ¿ves? contando que esto es para Y, el público general, y a ¿sabes? que No en es para alguna ti. cosa, no caía exactamente porque pensaba que era otra y que era algún juego matemático o alguna cosa así. No. Sí, 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 no, Porque yo sí. soy así y yo no soy matemático. Lo que pasa es que, bueno, estoy hecho a eso. Eso, por ejemplo, en Paddington Syndrome, el puzzle que hay de ajedrez mismamente, es que ni siquiera se juega con las reglas del ajedrez porque ni siquiera puedes asumir que el que juega sabe cómo funciona un ajedrez. A mí eso me jodió la vida. Porque es que yo esperaba que fueran las reglas del ajedrez y luego tuve que leerme eso para comprender a ver cómo movía las fichas, porque al principio asumí, mira, un ajedrez, pues vamos a mover las fichas como se mueven en el ajedrez. Y luego pues pasó lo que pasó. Leemos un poco, vamos a hacer un poco de caso a la gente, que creo que me estoy yendo un poco por las ramas y tal, y que me parece interesante que os están diciendo por ahí. A ver,
¿Os cuesta más a nivel técnico o de planteamiento hacer un juego escape room o un juego totalmente distinto? ¿Cómo será vuestro próximo juego? A ver, si he leído bien. ¿Os cuesta más a nivel técnico de planteamiento hacer un juego escape room o un juego totalmente distinto? ¿Cómo será vuestro próximo juego? Ha pasado algo por ahí, ¿no? ¿Se ha caído Discord? ¿En serio? Dame un segundo. A ver, ¿qué ha pasado algo por ahí? Creo que vuelven. Madre mía. Hoy está Discord haciendo las suyas. No acaba de conectar, ¿eh? No acaba de conectar, chicos. Dame un segundito, a ver qué me vais contando por ahí. Ahora os leemos y vamos viendo. Están cargando las cámaras, está cargando Discord, está cargando todo, pero parece que no quiere ir. Vale, voy a chapar Discord, pero lo voy a hacer un forzado. Lo voy a forzar y voy a volver a abrirlo. Son cosas que pasan en los directos, chicos. Cosas que pasan en los directos. Hemos perdido la conexión con los desarrolladores. Madre mía. Muy buenas, Calaca, Michael. Muy buenas a todos. Ese fuerte like, muchachos. Vale. A mí no me había fallado nunca en ningún directo, pero hoy estaba haciendo cosas raras ya, antes de empezar. ¿Eh? Hoy estaba haciendo cosas raras antes de empezar. Vale, a ver si hemos vuelto, ¿eh? Venga. Kiko está ahí. ¿Kiko? ¿Me oye? Hola, ¿se oye? Sí, se oye. ¿Sí? Vale, perfecto. Se oye, se oye. Vale, vale. A ver tu hermana. Se carga. Madre mía. Ya os dije que estaba esto hoy soviético, ¿eh? Parece que es el Discord. Yo llevo un par de días también que se está cayendo. No sé qué está pasando. No lo entiendo. No falla nunca y de repente hoy queremos hacer algo y traca. Esto va así siempre, sí. Siempre que vas a hacer algo falla. Madre mía. Anda que no he hecho cosas por Discord de veces, ¿eh? Pues a lo mejor con Discord lo he utilizado para hacer 100 directos. Bien, pues es el primero donde me deja tirado. Así, empieza a petardear. Ya estaba avisando antes. Bueno, pues a ver si ella puede conectarse Bueno, cuando sí. pueda conectarse, pues nada, ella insistirá Esa- y acabará entrando. Sí, sí, sí. No sé qué me estabas preguntando porque se ha cortado. Ya os lo repito, por eso no os preocupéis. Supongo que ella me esté oyendo, no lo sé. Sí, sí, continuamos mientras ella estará reconectándose. Vale, pues lo que preguntaba Alberto es que cree que los indies tienen también una característica rara. Vale, ideas más locas, etcétera y tal. Hollow Knight es el mejor Dark Souls que los Dark Souls, dicen por ahí. Vale, ya no sé ni dónde quedé, ¿eh? No sé ni dónde quedé ni en qué orden. Vale, queda mucho por leer. Buenas de vuelta, muchacha. El Discord, que Bien. está de mala leche hoy. Madre mía. ¿Os cuesta más a nivel técnico o de planteamiento hacer un juego escape room o un juego totalmente distinto como será vuestro próximo juego? Preguntan por ahí. Si nos cuesta más a nivel técnico, pues en principio un juego de los que estamos haciendo, de Escape Room, es bastante sencillo a nivel técnico, porque ahora digamos que ya tenemos montado el sistema, es un poco lo que hablábamos antes. Ahora que ya tenemos el sistema base montado, es más el hecho de pensar y diseñar los puzzles que la parte técnica. Yo si a lo mejor tuviera
los puzzles ya diseñados, en pocas semanas podría tener el juego hecho. Entonces, a nivel técnico no es muy complicado. Estamos trabajando en otras cosas, Your Planet in 60 Seconds y en otros proyectos que sí que son más interesantes la parte técnica. Entonces, por eso en parte el tema de los escape rooms es interesante, porque ya tenemos como el sistema montado y es más el hecho de que tenemos que estar, ¿no?, diseñando los puzzles y eso, pero ya tenemos el sistema básico hecho. Ok, vale, pues esa parte resuelta. Por ahí os preguntan si tenéis algún porcentaje en la venta de mandos que se compran los que compran el juego y ya que rompen muchos por frustración. XD. Bueno, una Pues coñita de Diego. Yo no creo que haga falta contestarlo, pero bueno, si queréis decirle algo, pues... estaría bien, sí. Y aunque no tenga que ver exactamente con eso, la gente está contenta porque este juego se puede jugar con mando, porque muchos escape rooms y juegos de este estilo no se Ratón y pueden teclado. jugar, solo se pueden jugar con teclado y ratón, y nos han dicho mucha gente que gracias por poner el control con mando, que viene bastante bien. Para muchos se hace cómodo, porque yo qué Sí, sé, si quieres irte un poco más lejos, un poco más para atrás y todo eso y jugar tranquilamente, no tienes que estar ahí tan cerca. Por lo menos por mi parte, en ese aspecto. Y como es sencillo, pues bueno, a mí me da igual jugarlo con ratón y teclado que con mando, pero elegí mando porque, mira, me resultaba más cómodo en ese aspecto, poder tener la distancia que yo quisiera y todo eso. ¿Qué más nos cuentan por ahí? A, Dime. a mí me resulta súper incómodo jugar el juego con el mando. a mí Es también, horrible. pero hay gente que dice lo que tú, de no, yo ponme el Sí. mando, me voy al sofá y adelante. Claro, pero es que yo tengo 39 y a mí lo del mando, yo casi nací con el mando debajo del brazo. Es lo que tiene. Por eso me acostumbré a Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, no sé qué y tal, y luego quieras que no, pues muchas veces el deje está ahí, estoy hecho a él. Sí, Es una pero yo extensión de jugar mi un cuerpo. juego en primera persona con el mando me da como el toque, se me hace complicado, no A sé. mí no, pero Pero si tengo que jugarlo con teclado y con ratón, seguramente me resulte más fluido. También os lo digo, no os voy a decir que no. Pero ahí la pereza, pues me vence. sí, sí. ¿Qué más? Totalmente de acuerdo, el ejemplo de Hades, que es muy buen juego, pero ¿cuánta gente habrá detrás de ese juego? A lo que decías anteriormente. Y nos dice Alberto que cree que los indies tienen también una ¿Hola? característica que rara vez... se te oye, que rara vez vas a ver en juegos de grandes compañías o triples A. Los indies suelen arriesgar más y tener ideas más locas. Bueno, en este caso yo sé que he hablado con ellos, que ellos no arriesgaron tanto, no quisieron arriesgar mucho. Hicieron un producto pues que pensaban que iba a poder competir comercialmente y evidentemente creo que viven de ello. ¿Hola? Entonces, buenas, te oímos, te Sí. oímos. Ah, vale. A mí se me oye, ¿no? Es que a mi hermana no la veo. ¿Ahora Ah, me sí, oyes sí. o no? Vale, vale. Sí, sí, la Eh, oímos, pero perdió la cam. sí que es verdad lo que comentan de que, claro, un indie puede tener mucha más libertad, ¿no?, creativa, y hay indies que hacen cosas muy locas y muy interesantes, pero es un poco lo que hablábamos. Nosotros lo que teníamos claro, o sea, lo primero que hicimos fue hacer un plan de negocio, porque nuestro objetivo es vivir de esto, y te pones a mirar números y la mayoría de indies sacan un juego y no sacan más. Entonces, nosotros intentamos eso, enfocar nuestros juegos a cosas que sabemos que puedan funcionar, lo cual no quita que luego, por otra parte, hagamos otras cosas más creativas y un poco más diferentes, pero también eso, siempre siendo realistas y teniendo en cuenta que nuestro objetivo es sacar juegos y continuar sacando juegos y que funcionen. Entonces, es eso, tienes que tener muy en cuenta al final el mercado al que te estás enfocando. Pero sí que es verdad eso, que a nivel indie se pueden hacer cosas que un publisher te diría de, ¿pero qué estás haciendo? Claro, porque el publisher, ¿qué es lo que quiere? Que tiene la visión comercial, que igual otros pequeños desarrolladores pues han dicho, me la paso un poco por ahí, yo quiero que mi producto salga a la luz, tiene mucha ilusión, pero luego quizás estrellan y hay muy buenos productos que se han estrellado, es una pena. Y luego hay otros que se han vendido muy bien y quizás son peores que esos, pero nadie les Sí, va a reconocer el mérito que tuvieron en su momento. Vamos a seguir leyendo un poquito, vamos a avanzar porque creo que tengo bastante ahí atasco con el chat y me gusta atender siempre a todo el mundo si puedo. Entonces, a ver, ¿cómo se llega a la sala secreta del Tested on Humans? Pregunta por ahí. Vaya, curioso, eres curioso, ¿eh? eso es porque hay una sala que en un pasillo
que iba a tener una historia, pero que al final no puse y yo dejé la ventanita. Y luego en el juego hay un puzzle en el que tienes que usar un mapa de la localización. Y claro, yo en el mapa dejé esa sala. Y ha habido gente que nos ha estado preguntando de ¿y cómo se llega a esa sala? ¿Qué hay ahí? ¿Tiene que haber algo secreto y tal? En el otro juego, en el primero, en Palindrome Syndrome, también nos pasó que mucha gente, cuando llegas al final, es como que solo hay un final en el juego. Pero claro, es un final así un poco especial y la gente era como, no, tiene que haber otra manera, no puede ser, tiene que haber un final Yo le vi sentido, alternativo. pero también dije, como vosotros, aunque está el español, y está el español íntegro y todo eso, dices, pones no, y si pones on, me quedé con Pues, esa duda. pues sí, eso te iba a decir, que yo estuve viendo unos cuantos youtubers que en ese momento se quedan como, no, aquí hay que probar hasta que salga otra manera, Sí. porque seguro que hay una combinación secreta Pero que luego dije, estoy desbloquea seguro de el que otro solo hay un final. final, porque es que cuando ves el final dices, no hay otro. Pero es Pero, que nos han escrito preguntando si hay otro final. pues a Yo, mí me yo quedó claro que entiendo. solo había uno. Lo que pasa es que yo entiendo que la gente está acostumbrada, ¿no? La narrativa occidental está acostumbrada a una historia, pues como que siempre, ¿no? Tiene ese típico final cliché feliz y que puede ser un poco chocante Y a las algo bifurcaciones diferente. también a veces, o un final distinto. Pero es que tampoco, ¿cómo metes un final distinto ahí? ¿Qué sentido tiene? Porque tendrías que quizá haber ido por otro recorrido o haber leído otro papelito que diera otra pista de otro final, Por supongo. eso No yo, sé. yo yo creo que era un final que tenía su sentido dentro de lo que es la historia y ya está. Pero entiendo que la gente pueda no estar acostumbrada a ese tipo de finales y que como que necesitan, ¿no? Otro tipo de cierre. Mi novia, cuando se va a leer un libro, ella se lee las últimas páginas y si no acaba bien, no se lee el libro. Eso. Ah, qué bien. Curioso, curioso. ¿Qué más iba a decir? Pues nada, José Luis. Yo pensé también, al principio tuve un poco, ¿sabes? Lo de pensar lo de los dos finales, pero ya vi que era uno, pero es verdad que sí, no somos los únicos que hemos tendido. Ha habido más gente que ha tendido a eso. Y ha vuelto a pasar lo mismo con Discord. Otra vez. Otra vez, macho. Otra vez. Nos está dando el día esto, ¿eh? ¿Hola? Buenas, buenas de nuevo. No sé. Hay que buscar Hola. un plan B para otra vez, ¿eh? Si volvéis. ¿Alguna forma de poder hablar que no sea por Discord si esto se vuelve imposible? Porque es que me está resultando muy Sí. incómodo. Skype, si no. Supongo. Zoom, Skype. Claro, es que es verdad. Yo no utilizo ciertas plataformas y otras sí. Entonces, no tengo cuenta. Cago en 10. ¿Qué otro tienes para hablar? A ver, por Parsec creo que se puede hablar, pero Parsec no lo tendréis vosotros. Uf, no, ni idea. Y no sé si hay un chat de Windows para Xbox, algo así, en Windows 10, que no sé si lo tendréis instalado o no. También lo he usado alguna No me vez. suena. Claro, es que como Discord nunca falla, pues ahora que lo pienso, estaba pensando en alternativas, madre mía. A ver por dónde íbamos. Ahora parece que va, ¿no? De momento. Sí, pero que dure, que buen día vaya día. Ya. Madre mía, no es cómodo, pues eso, que estéis aquí sufriendo y todos los demás igual. Pues lo que decía José Luis, más hemos pensado. No era el único que pensábamos que quizá podía haber otro final. A mí al final me quedó, aunque sea muy reiterativo, me quedó claro que solo había uno, pero llegué a plantearme lo de dos finales, lo de on y lo de no. A mí no me desagradan, pero prefiero otro tipo de juegos de puzzle como el de Talos Príncipe, que es soberbio. Grande, las aventuras gráficas. Os recuerdo que hace poco salió el libro de las aventuras gráficas para los amantes de esos clásicos.
Dice jugar ese frikis. Rixaurus Rex dice, a mí eso de no resolver ningún puzzle bien porque eres demasiado inteligente y buscas otras soluciones me pasan todos los puzzles. Bueno, hay gente que piensa diferente. Hay gente que piensa bastante diferente. Alberto dice, ¿tenéis ideas de futuro de otros escape rooms o os vais a meter en juegos de otros géneros? Yo creo que tienen ideas de futuro de otros escape rooms, pero bueno, que nos contesten ellos, ¿no? Sí, ahora mismo estamos ya planteando el siguiente escape room y estamos trabajando, pues lo que hablábamos antes en Your Planet in 60 Seconds, y también estamos trabajando en otro proyecto que todavía no hemos anunciado porque está todavía muy empezando. Ujú. Y también tengo que anunciarlo oficialmente todavía, pero puedo hacer aquí exclusiva mundial de decir que estamos trabajando en el port de Palindon Syndrome para Nintendo Switch, que está ya bastante avanzado y que anunciaremos dentro de poco. O sea que tenemos faena para rato. Sí, de momento además aprovechar el tirón de los encierros en casa, que nunca se sabe cuándo van a volver otra vez. Buf, a mí me han tenido loco en el trabajo, ¿eh? Porque hay días que solo podíamos trabajar hasta las 6:00 de la tarde y claro, trabajas por la tarde justo después de comer, no puedes estar hasta la noche, tienes que repartirte un montón de días, cambio de horarios, una locura. Al final estás trabajando la mitad del tiempo que puedes trabajar. No sé, lo de los toques de queda y todo eso está siendo, en mi caso, ha sido horrible. En mi opinión, los indies, al tener unos recursos mucho más limitados, tienen que tener juegos más satisfactorios y mayor cercanía con el jugador, dice Rixaurus Rex. Y estoy de acuerdo, porque si no son más satisfactorios en algún sentido, o por lo menos tienen cercanía, no tienen suficiente cercanía con el jugador, evidentemente no pueden competir en todo lo demás con los triples A categorizados como tal. Y tiene que tener algo de especial, ¿no? Que llame al jugador. Ya no solo por la diferencia de Sí, precio, que s- también es más asumible. ahora se oye, ¿no? ¿Verdad? Sí que se oye. Sí. Sí, se te Vale, oye. vale. Que sí que es verdad que, por ejemplo, a lo mejor no tanto pensando en el juego, pero a nivel de compañía, de estudio, sí que una cosa que podemos hacer nosotros, que no puede hacer un estudio grande, es hablar de tú a tú con nuestros usuarios, con nuestros clientes. Porque, por ejemplo, a mí me pueden decir alguien, tengo este problema y le puedo ese mismo día le puedo contestar de, pues vaya, pues ahora lo reviso o a ver cómo te puedo ayudar, aunque no sea algo, digamos, del propio juego, pero si le puedo ayudar, le ayudo. Entonces, al nivel al que estamos, podemos tener un trato muy cercano con los usuarios. Y eso pues se nota. Tú, por ejemplo, lees algunas reseñas de Tested on Humans de gente que pues eso, nos da las gracias de que el juego le ha gustado, pero que encima están muy contentos pues porque tenía un problema con su ordenador y le estuvimos ayudando. Entonces, eso a nivel de estudio, intentamos que la gente, pues eso, entienda que somos dos personas y somos personas con nombre y pueden hablar con nosotros y les ayudamos y tenemos en cuenta todo el feedback que nos dan. Y a nivel del juego, pues eso, por mucho que al final, por mucho que seas un estudio indie, tampoco lo que no te puedes permitir nunca es hacer un producto que se note que es amateur, porque la gente, al final, el que paga dinero le da igual que seáis dos personas que 200. Si pagas dinero, quieres un producto de calidad. Entonces, eso es así. Sí, eso ha estado siempre claro y de todas formas la cercanía siempre es importante cuando estás comenzando en todo, en YouTube, en cualquier cosa, cuando ya no tienes tan grueso de consumidores, tanto grueso de consumidores, etcétera, 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 siempre puedes permitirte el lujo, ¿no? De invertir parte del tiempo en la gente que compra tu producto o, o en ese Mm. caso, pues consume mi formato. Claro, Sí, no, eso es, por eso que un estudio grande sería una locura hacer algo así, como hablar de tú a tú, pero nosotros nos lo podemos permitir y queremos, y bueno, nuestra idea es tirar por esa línea, porque es eso, somos un estudio pequeño y queremos que la gente sepa que tenemos nombres, que no somos 500 personas y que no sabes si estás hablando con recursos humanos o con quién estás hablando. Entonces, es un poco eso. Entonces, a nivel de estudios indie, yo creo que sí que es importante y la gente estas cosas las tiene muy, muy en cuenta. dice José Luis que le gustaría hacer videojuegos, pero no sabría ni por dónde empezar. ¿Algún consejo que le podéis dar a alguien que quiera empezar en el mundo de los videojuegos y tenga ganas? Pues lo bueno que tiene hoy en día es que es muy, muy, muy sencillo empezar. Aunque no hayas hecho nada de programación ni tengas ni idea, hoy en día es tan fácil como descargarte, por ejemplo, Unity. Unity es un motor
que no sé si lo conoces, que es bastante utilizado porque es muy sencillo de utilizar y con relativamente pocos conocimientos se pueden sacar cosas apañadas. Entonces, yo te diría que te descargues Unity, que vayas a su web oficial y allí tiene algunos tutoriales que te enseñan a la vez a utilizar el editor y a la vez a ir poco a poco a aprender a programar. Lo bueno de eso, de hacer videojuegos hoy en día, es que hay muchísima información en internet y es sencillo poco a poco ponerte a hacer cosas. Yo vi un curso de cómo programar por Unity o por otros métodos, otros medios también, pues bastante más mascados, ¿no? Que lo típico que se hacía antes, ¿no? Hace 20 y 30 años, que era lenguaje ensamblado a lo bruto. ¿Y opináis que quizá merecen la pena comprar un paquete, un curso sobre... Vaya. No, pero ¿por qué no me quieres? Va a tener que ser al final por llamada, chicos, va a tener que ser al final por llamada. Vale. ¿Todo bien? Chicos. Pues voy a mirar a ver si en Skype... Es que no recuerdo si tengo cuenta. Voy a mirar. Dame un segundo, chicos. ¿Se os oye? Hola, Skype. ¿Se os oye? ¿Se os oye? ¿ahora sí que se oye? Sí. Se oye, se oye. Vale, que estabas preguntando algo es que se ha cortado, de cursos. Que si creéis que merece la pena comprar alguno de esos cursos que venden de Unity por 15, 20 euritos y te prometen que vas a aprender a poder hacer tu propio videojuego y todo eso. ¿Qué Yo opináis sobre supongo, esos productos? supongo, sí, supongo que estás hablando de cursos de webs de estas como Udemy, ¿no? Que hay ahí muchos cursos de ese estilo. A ver, el problema de eso es que me he preguntado a algunas personas. Ahí hay algunos cursos que nosotros hemos hecho que están muy bien, pero también hay cursos que son de una calidad muy mala, con prácticas bastante malas. Entonces, yo creo que para una persona que está empezando es difícil, ¿no? Encontrarlo, discernir entre la basura y la calidad. No sé. Claro, es que eso, supongo que habrá muchos productos que simplemente lo que quieran es, pues, el dinerito fácil y ya está. Sí, es que es eso, hay muchos cursos de este estilo que los acabas y te quedas con cara de, vale, no sé, no he entendido absolutamente nada. Creo que vale la pena primero adquirir una base, pues si puedes hacer, es que incluso ahí vale la pena a veces cogerse un libro y dedicarle horas y luego ya meterte con este tema de cursos, pero es que claro, meterte en estos cursos sin saber lo que estás haciendo puede ser complicado. Quizá tener un poco de criterio, ¿no? Mirar a ver si alguien lo está valorando bien y es alguien externo que no forma parte de la propia publicidad interna, no para venderte el producto, me imagino. Claro, el Además es problema que es, cuando vas a aprender algo nuevo tampoco sabes qué tienes que mirar. Es muy... exacto, a eso me refiero yo, que cuando estás empezando no tienes un buen criterio para diferenciar la calidad de lo que no es calidad. Pues sí. ¿Qué os iba a decir? Que ya siento que haya pasado todo esto hoy, pero bueno, son No cosas pasa nada. que son externas a todos y que ha coincidido hoy en mala suerte. Si lo llego a saber, lo hacemos otro día, ya os lo digo. Y joder, quería que os pusieran cara, pero es que al final está siendo un poco difícil. Bueno, por lo menos se os ha visto un poco, ¿no? Pero está complicado, se queda uno como un poco desinflado, ¿no? Tengo ahí toda la ilusión de hacer muchas cosas, preguntar muchas cosas y tal, y esto cada 2 por 3 va fallando, va fallando, va fallando. Y bueno, así que no sé, quizás supongo que otro día tendremos que hacer algo interesante, si queréis, Sí, y os preciéis
por pasaros otra vez por el canal y no es culpa mía, lo siento, de verdad. No, Vale, hay si que es que tomárselo con humor esto, es lo que hay. es el Discord en general que por lo que sea está fallando hoy. Las cosas van así. Pero bueno, por mi propia experiencia, como me dedico al mundo de los videojuegos, a streamear y todo eso, siempre Discord siempre ha sido muy satisfactorio para mí. Quiero decir que esto ha sido pues algo puntual, muy mala suerte. Muy mala suerte hoy. Muy mala suerte, aunque han dicho por ahí que lleva 2 días ya dando guerra, pero yo no lo sabía porque no lo utilicé estos 2 días precedentes. Vale, nos están diciendo por ahí. ¿Qué más nos dicen? Los juegos indie están bien porque además estás ayudando a gente que se gana la vida. No es un cyberpunk que tiene su junta de accionistas y explotan a los desarrolladores para sacar más beneficio. Bueno, hay de todo en la vida, hay de todo en la vida. Hemos hablado el otro día, nosotros, recordáis, ¿no? La conversación que tuvimos mientras acomodamos una serie de cosas que luego al final pues han fallado. Cosas que ocurren a veces cuando se desconfiguran las cosas automáticamente porque le da la gana a Windows o a otro programa. Que hay gente que aprovecha la situación y dicen, bueno, ahora hay muchos indies, está sobresaturado el mundo independiente, pero yo compro un paquete de programación que me viene con todos los assets y cojo la carpeta, la migro para otro lado, así y digo, ya tengo mi juego, le pongo un nombre como el gatito miau miau y a la venga, y lo vendo por ahí por 3 euros y me saco un dinero, el que pique pique y el que no, no. Y es simplemente un programa sin pulir que viene con una especie de demostración donde tú haces que se repita todo el fondo y le metes una aleatoriedad heurística y a tomar por culo, ya está hecho el juego y no has hecho nada. Es que es un poco lo que estábamos hablando antes, que lo bueno y lo malo de los videojuegos hoy en día es que la barrera de entrada del mercado es bajísima. Tú, pues eso es lo que dices tú, te descargas Unity, te descargas 4 assets y en Steam tú pagas $100 y te dejan subir el juego. Y en resumen, tú con que le des al play y el ordenador no explote, te dicen adelante. Entonces, claro, sale una cantidad de basura cada día increíble. Claro, pero que el ordenador no explote simplemente es tan claro como que no haya bugs o bugs. Que No, no no, haya... no, No. no entran ni a eso, ¿eh? Ellos, en resumen, como que le das clic, si el juego se enciende, Arranca. arranca y parece que se parece a las imágenes que le has pasado, te van a decir que sí. Vale, me expreso un poco mejor, que lo dije mal. Es cuestión de que el juego no entre en bucle continuamente y no sea ejecutable, que entre un subproceso que anula Exacto. todo lo demás y no permite que siga hacia adelante el script. Con eso llega, pero claro, ¿cómo va a fallar un paquete de programación que está ya como demostración para que tú puedas sobre una base hacer un juego? Al final, por eso Steam también tiene su política de evoluciones. Mientras no llegues a las 2 horas, que con Tiene 2 horas debería sentido. ser de sobra para comprobar que ese juego pues en realidad es alguien que ha hecho un tutorial, Claro, está pues bien, más porque tú te metes en el juego, juegas 10 minutos y dices, pero qué mierda es esta, me acaban de estafar, por lo menos te puedes defender, menos mal. La claro. gente, los desarrolladores se quejan mucho de Steam, pero yo, vamos, yo por lo general estoy contento con ellos porque eso, aunque por una parte permiten que se publique mucha basura, tú miras los juegos que salen cada día y es una locura. Fácilmente salen 50 juegos en un día. Pero su algoritmo de la tienda funciona muy bien y esos juegos, la mayoría, pues al final acaban enterrados, desaparecen de casi que de las búsquedas. Entonces, con que publiques algo medio decente, el algoritmo de Steam te va a sacar por encima de esa basura que se publica cada día. Nosotros, los 2 juegos que hemos sacado, hemos estado en portada, hemos estado en la lista de, ¿cómo se llama en español? De nuevo, New and Trending, no sé cómo... no, vamos, esta lista que sale en Steam y tampoco es que vendamos como un triple A, pero a la mínima de que vendas relativamente decente y que no seas un juego de estos de basura, Steam te va a favorecer. Entonces es un poco eso, con que hagas un producto de una calidad mínima vas a estar por encima de todos esos subjuegos. Entonces, que yo entiendo que haya desarrolladores que se quejan, pero si tu competidor es ese, el problema es tuyo, ¿sabes? O sea, Sí, aunque también entiendo que al haber tantos títulos, pues puede haber gente que quede un poco ahí, con un poquito de mala suerte y que es difícil, claro, es difícil porque sale Sí. muchísimo. Y sale mucho bueno también, aparte de esas cosas que comentamos. claro, También es hay que mucha gente que desarrolla su juego y espera que la gente lo conozca por arte de magia. No le dedican tiempo a la parte de marketing o es que yo no quiero vender mi juego, ¿no? Es como no quiero tener que forzar a la gente que lo compre y tampoco tiene sentido. Al final, pues tienes que hacerte un poquito de marketing y moverlo. La gente no va a conocerlo por muy bueno que sea. Que joder, igual te has roto los cuernos 3 años haciendo el juego, pero Le da igual, a la gente le da tienes, igual. tienes el ego Otro muy juego alto más como para... semana. Claro, las sí. cosas se venden.
Da igual que tardes una semana en hacer el juego que 5 años. La gente quiere un juego que funcione, que sea divertido y todo, pero si no lo das a conocer ni nada, es que da igual. Claro, por eso Claro, es que es la misma como, diferencia que entre PlayStation y Microsoft. Microsoft tiene buenas IPs, pero como invierte en España, y recalco, en España, menos en publicidad, ¿quién se come el terreno en España? ¿Quién se come el mercado? Sony. pues eso sí, muchas veces no es que tengas un producto mejor, es que llegues a tu público y ya está, no tiene muchas veces que ver con que tu juego o tu producto sea mejor. Pero claro, si lo conoce mucha más gente, pues había una época en Steam, hace 10 años o así, que tú sacabas, claro, salía a lo mejor 5 juegos en una semana, entonces da igual lo que sacaras, que ibas a vender miles y miles de copias. Hoy en día es eso, están sacando 50 juegos al día. Entonces, como no te espabiles un poco y te des a conocer, pues no esperes que la gente entre en Steam a buscarte a ti que no te conoce nadie. Es que Claro, es que ese no es el tema, funciona. es lo que os comentaba yo. Tienen ese problema hasta los grandes. ¿Cómo no lo va a tener alguien que no lo conoce nada más pues que su familia si no Ah, trasciende? también nosotros para mantenernos no necesitamos las ventas del grande. Claro, cada uno tiene que tener claros sus objetivos. Entonces nosotros, eso, somos dos personas y apuntamos a tener unas ventas que o sea, que tenga sentido para nosotros que somos dos personas. Claro, poder sufragar gastos y tener cierta libertad económica para poder seguir desarrollando Claro. con tranquilidad y poder pues Que perpetrar un poco más vuestro desarrollo, ¿no? Desarrollos posteriores. eh, eso es, porque yo muchas veces también ves equipos indie nuevos y te pones a ver que a lo mejor son 8 o 10 personas que no han publicado un juego antes. Y no sé, también lo veo complicado porque, claro, no es lo mismo tener ventas suficientes para cubrir 2 personas que 10. Entonces hay que ser realista. Y También la aún, gente tiene muchos proyectos en la cabeza. Yo he oído gente hablando de juegos que a lo mejor tienen cientos de miles de jugadores diarios y hablar de eso como un fracaso. O que si no llegas a 1 millón de ventas es un fracaso. Y es como, a ver, ponte un poco en contexto de lo que estás hablando. baja un poco de la parra, ¿no? A Claro, veces, claro. pero No, bueno. claro, Somos personas y vendemos 1 millón de juegos ya nos retiramos. O sea, ya está. Hostia. claro, es Por que ahí dicen que los de Cyberpunk también se están ganando la vida. Y eso es verdad. Es que era lo que le iba a contestar yo antes, pero volví a fallar esto y nada, porque todo el mundo se gana la vida. Otra cosa es que la empresa accionista, cómo a veces lleva las cosas por medio y cómo el capitalismo extremo, pues a veces nos devora. Pero ya está. Dicen que también nos comenta jugar ese frikis, perdona que te cortara. Dice que al estudio español que iba a hacer el clon de Cuphead, que por cierto tenía muy buena pinta, por mucho que fuera clon o no, y yo tenía ganas de jugarlo. No sé qué habrá pasado con él, nos informará jugar ese frikis. Pues les pasó eso, que yo creo que tiene que ver pues con el tema de la publicidad y más cosas, lo que está comentando. Y por no hacer eso no llegaron en el Kickstarter, además de pedir muchísimo como meta. Enchanted Portals era el juego. Eso es. Eso es lo que nos También lo que comenta. suele pasar con Kickstarter, con los Kickstarts, es que la gente pide una cantidad de dinero que a lo mejor es bastante, pero no es muchísima, y empieza a añadir unos objetivos en el juego que son muy poco realistas y luego es imposible hacer ese juego. Es que, no sé, la gente tiene que entender, tener como más claras las metas de lo que está haciendo, lo que estás pidiendo, lo que implica, lo que estás produciendo. nosotros lo primero que hacemos antes de empezar un juego es planificarlo todo. O sea, yo antes de empezar Paddington Syndrome hicimos todo el planning y yo me puse 4 meses de desarrollo y fueron 4 meses y 2 semanas. Es que a este nivel que estamos nosotros no puedes permitirte estar. Si planificas 2 años, van a ser tres, seguro. Quiero decir, nunca vas a acertar. Es muy difícil planificar bien. Entonces, no te puedes permitir estar 2 años y sacar un juego que fracase. Entonces, es eso. Hay que ser realista. De hecho, si miras los estudios españoles, indies, creo que como el 50 o 60% era sacaban el primer juego y cerraban. Por eso, hacer un juego de 1 año, Sí, 2 años, el juego de sus sueños, y no vende lo que debería vender para dar de comer a 3 5 personas durante 1 año, 2 años, y cierran y ya está. Pero es que además empleaban más recursos económicos que vosotros y arriesgaban capital del trabajo, trabajando a horas, altas horas de la noche, etcétera, y mil cosas. Y luego para que al final pues se fuera el garete todo. Nos Claro, nosotros antes de empezar esto dijimos: "Vamos a darle 1 año a ver cómo funciona". ¿Tienes ahorros para vivir 1 año? Sí, pues ya está. y Suponiendo nosotros, que vendiera cero el juego. claro, y tenemos planificado 5 años, ¿no? O sea, Sí. así, no, obviamente no súper específico, pero sí que tenemos los siguientes 5 años que estamos haciendo. Yo este año lo tenemos ya todo planificado que vamos a hacer. Quiero decir,
Lo que no puedes es ponerte a hacer un juego sin tener muy claro cuál es tu objetivo. Que el problema que creo que hay muchas veces es eso a nivel indie, que la gente no, lo que hablamos antes, no se plantea que esto es un negocio y tienes que verlo así. No es hacer un juego y a ver cómo va. Tienes que Joder. tener muy claro cuál es tu objetivo. Pues qué lujo, la verdad. Mira, de todas formas, aquí ya podemos ver muchas más cosas, porque vamos teniendo más invitados y vamos viendo, pues, unos que están comenzando, que a lo mejor tienen conocimientos técnicos, pero les falta una cosa, otros que tienen otro tipo de conocimientos, otros que son más pragmáticos, como vosotros, que sois bastante pragmáticos en la vida y en todo. Otras personas que tienen otra perspectiva, otro punto de vista, es bastante Sí, no, está claro variado, que muy variado, porque como cada persona es un mundo, cada equipo pequeñito funciona de otra manera. Ya las grandes empresas tienen su protocolo, ¿no? Que es otra historia. yo entiendo que cada uno plantea las cosas de una manera y yo a nivel empecé a hacer videojuegos el año pasado, no tengo ninguna formación hasta entonces del tema. Lo que sí que tengo es experiencia llevando mi negocio. Yo tenía una clínica hasta eso, hasta el 2019. Quiero decir, tengo la experiencia de cómo se lleva un negocio. Entonces, es lo que tenía muy claro antes de empezar con esto. Que entiendo que habrá mucha gente pues que a lo mejor tiene formación de cómo se hace un videojuego y le hace mucha ilusión y empiezan, pero claro, no se han planteado que realmente esto es un negocio. De hecho, lo que me da la sensación muchas veces es que los equipos pequeñitos que están empezando, o la gente que ves que se quieren juntar como para hacer un juego, y lo típico de sí, nos juntamos, hacemos un juego y ya, si de algo lo repartimos. Es un error empezar por ese juego de tus sueños, que es muy grande, se te va a escapar de las manos, va a ser más difícil de lo que te estás planteando. No sé. Claro, es que todos Mm. tenemos ideas en la cabeza, pero muchas veces o somos muy Sí. idealistas o a ver si hay que ser realista en la vida. Y yo reconozco que a veces peco de idealismo, pero depende en qué cosas. Hasta cierto punto hay que tener los pies en la tierra. Nos dice Rixaurus Rex que los de Cuphead habían robado el código fuente, pero yo puedo decir que después de haber visto el juego y cómo habían enseñado el juego, cómo lo habían mostrado, se nota que no es el mismo código. Es que no es el mismo código. Y dice Jugares de Frikis que no habían robado ningún No, código. Claro, que es que no es el mismo código, no es el mismo código de programación porque tiene el mismo aspecto artístico, pero no se ve igual ni de lejos. no, hombre, lo que está claro es que se inspiraron muchísimo en el otro juego a nivel artístico, Y a claro, nivel una de... compañía grande te devora con esas cosas, aunque en muchos aspectos no se considera plagio. Pero mira lo que estaba haciendo Disney hace poco. Disney había una mecánica que tenía que ver con algo procedural que estaban haciendo, que muchos juegos Lo del utilizan. Nemesis este. ¿Ibas a contarlo? Cuéntalo, cuéntalo. No, no, eso, el sistema Nemesis, creo que Claro. es. ¿Qué pasa? Que al final en todos los juegos donde tienes que andar también van a decir que es plagio andar en un juego que sea mundo abierto, o que tenga tal parámetro o tenga tal otro parámetro matemático que se utiliza para hacer tal cosa. Es que es tan cerrado, es tan jodido y son tan absorbentes, tan pudientes y tan nazis a veces a la hora de cortar las alas al resto Mm. Claro, de la el comunidad, problema... que es que quieren el- quedarse con todo y como son casi, están acostumbrados al monopolio en muchas cosas, quieren llevarse más parte del pastel de una manera forzosa. No, joder, es que no es plagio. Mm. No, y el problema es eso, que todo esto que está ocurriendo ahora puede sentar un precedente de lo que dices tú, de que llega esto a un punto absurdo de que sea, pues no puedes hacer un juego con tal cosa porque lo tiene la compañía X, como lo de que Namco tenía, ¿no? La patente esta de los minijuegos en las pantallas de carga. Eh, entonces, el arte, en principio, el videojuego como arte es algo iterativo, ¿no? Tú siempre te basas en las obras de otros anteriores a ti. Entonces, que no puedas utilizar elementos que han utilizado otros en el pasado, no tiene Y mucha aunque no, lógica. y aunque no, y aunque no, es que, a ver, el arte creativo es arte creativo. A mí se me ocurre, por ejemplo, hacer un juego de los 90 y pongo uno de los personajes que acaba metido en una máquina de videojuegos porque sí o por el motivo que sea y que recuerde pues a esa época grande, pues esa época de los recreativos que hemos vivido muchos. Y ahora dice otro que no, es que es suyo esa parte del producto y que esa idea no la puedo copiar porque aunque ha sido una idea genuina mía, lo conociera o no, su idea, no se puede hacer porque ya ellos lo hacen. Digo, pues no me jodas, pero es que yo lo estoy Para mí, elaborando, lo estoy haciendo de otra manera, igual lo estoy haciendo ver de otra forma, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, en otro contexto, en otro entorno diferente. ¿Qué sentido tiene?
Decir que Para una mí no idea es... tiene ningún sentido que puedas patentar lo que son mecánicas, lo del sistema Nemesis, lo de los minijuegos genéricos entre pantallas de cargas, no tiene ningún sentido. Una cosa es patentar, por ejemplo, el juego Portal, la pistola que hace un portal y esa arma en concreto, pero un sistema de portales en un juego que pudieras patentarlo. Hay muchísimos juegos que ya lo tienen implementado y probablemente de antes de ese juego. Simplemente no lo habían usado para resolver puzzles con físicas, con portales, pero que puedas patentar eso y prohibir que la gente siga desarrollando la idea. El sistema de Nemesis de esto, de Disney, no, estoy segura de que no va, es de EA, creo, no sé. No creo que lo utilicen más y sigan desarrollándolo y mejorándolo. Y va a ser una cosa que era una maravilla que van a tener en un cajón cerrado hasta que les dé por hacer algo, si quieren. Pero Y si porque no, ya pues ahí tienen el está. poder, tienen agarrado por los huevos a la Que no industria. tiene, Ellos lo van a es que usar no y tiene los demás no sentido. pueden. ¿Para qué van a hacer nada más? ¿Entiendes? Es que ese es el problema. ¿Cómo hacen que todo vaya para atrás, que no avance como tiene que avanzar, que haya impedimentos legales por medio de tonterías absurdas? Porque que me digas que algo es una idea tuya genuina y está patentada, te lo compro. Perfecto. Pero algo que es lógico de entender en muchos contextos videojueguiles, por decirlo así, no tiene sentido porque es coartar libertad y en el momento en coartar la libertad de un estudio creativo lo que estás haciendo es decir, yo me he apropiado de una parte de la industria, si quieres desarrollar haz algo diferente, lo genuino, único, propio va a ser mío y solo yo voy a poder hacer juegos en esa mecánica, con esa dinámica, etcétera. El código fuente es suyo, nadie va a copiar ese código fuente a no ser que se le robe, hablando de esos temas que estamos hablando ahora. Pero seguro que se te ocurre una forma de hacer algo parecido, pero no va a tener el mismo script. Entonces, ¿qué cojones? Si tú puedes demostrar que el script es diferente, que el desarrollo es diferente, que contextualmente es diferente, ¿cómo te van a tirar para adelante de forma legal? Es que no llego a concebirlo. Es algo Si no tiene absurdo. Sí, y por eso que es lo que estamos diciendo, por ejemplo, creo que comenta el jugador de Frikis, el Snow Bros y el Tumble Pop, ¿no? Que son juegos muy parecidos. Entonces, sí, es una mecánica que se basa en la anterior, pero que añade sus propios elementos. Y así es como evolucionan los juegos muchas veces. Coges algo que ya está inventado, le das tu toque personal y así es como evoluciona. No cojo Mickey Mouse y hago un juego con Mickey Mouse, cojo un juego que ha utilizado esto y le añado mi toque. Y así es como cambian y evolucionan las cosas. Es que ¿Qué si no, juegos a partir de Dying Light en 2015 han empezado a copiar porque se puso de moda el hecho de hacer parkour? ¿Y qué juegos de antes también tenían parkour pero eran menos agradecidos o era otro contexto, no gustaron tanto, son menos conocidos y parece que la gente se ha olvidado de que ya se había utilizado antes? No jodas. Sí, sí, hay pocas cosas que falten por inventar como tal. Y es que cosas básicas como saltas encima de un enemigo y lo matas. ¿Patentas eso? Ya nadie más puede utilizarlo. No sé, no tiene ningún sentido. Claro. Mañana se te ocurre Entonces, otra cosa. tú, Claro. tú llegas a patentar que de un puñetazo lo matas y yo ya no puedo ni saltar ni dar un puñetazo. Vale, pues ya no sé. ¿Cómo Ahora mi sigue? hermano patenta la patada y ya está. Ese bicho ya no se puede matar nunca más. Claro. Pero resulta que solo al final tú inténtalo, a ver si lo consigues. Pero lo hace Capcom y se mea encima de todos. Y ya está, hecho. claro, por eso es un mal precedente porque esta gente que haya conseguido patentar eso les da pie a que continúen por esa línea y que llegue un punto de eso que esto empiece a ser ridículo. Es que además se aprovechan los grandes porque siempre recurren a lo mismo. Tienen buenos abogados, ¿no? Bueno, pues Claro. picapleitos que consiguen lo que quieren, tengan o no tengan razón. Mucho dinero de por medio, untar a varias personas y ya está, todo hecho. Vi la patente de lo de Namco, además que era como, estaba súper mal planteada, era súper debatible, pero claro, al final no te la vas a jugar. Dices, aquí a lo mejor hay mucho dinero entre medias y ¿para qué? Claro, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Ir a meternos con una compañía así? Pues no, pues se lo aceptas y Os a otra dejan cosa. bragas. Es que muchas veces ante la duda, incluso ante la duda de no saber si vais a cabrear a los poderosos, ¿no? Por decirlo así, pues ya te lo piensas y te retraes. Y es una putada, porque el mundo independiente yo creo que incluso necesita más herramientas, si cabe, porque tiene menos poder adquisitivo para poder hacer cosas que aunque tenga esas herramientas al alcance, como cuesta tanto patrimonio o tiempo realizarlas o tanta gente, se tiene que valer de algo. Si tú les dejas cojos, yo ya no sé qué va a ser esto. Sí, pero es que es eso. Imagínate que me llega a mí una carta de EA o cualquier compañía de estas de que uno de nuestros juegos, por ejemplo, su nombre
se parece a uno que van a sacar dentro de poco, que tal, ¿qué voy a hacer yo? Pues cambiarle el nombre, no me voy a poner a combatir con ellos. Eso, por ejemplo, ha ocurrido varias veces con el tema de Elder Scrolls. El creador del Minecraft sacó después un juego que se llamaba Scrolls, que era un juego de cartas, que ya cerró hace tiempo, y creo que fue del sí, y al final tuvo un montón de conflictos con el tema, porque claro, le decían que estaba infringiendo la IP, porque el juego se llamaba Scrolls, ¿no? Porque es una palabra que sale ahí, y entonces es como, ¿qué haces? ¿Te pones a luchar contra aquella mega compañía? Pues es que no tiene sentido. Pero es que la Les dices fuente que de la vale. letra ni siquiera es la misma fuente y todo lo demás. Y Claro, es que, claro, Y el nombres nombre, pues son limitados, no existen nombres ilimitados, o puede tener sentido dentro de tu historia, aunque esté claro. señalando otro, otro tipo de realidad, ¿no? Que es la tuya, que no tiene nada que ver con el otro juego. Es que es lo que Y me por hace ejemplo, gracia. con el Candy Crush Saga también ha pasado alguna vez, un juego, no me acuerdo cómo era, pero era no sé qué Saga, y lo mismo, les demandaron porque utilizaban la palabra Saga, que ya ves tú, que es una palabra que no Pero, significa nada, ¿no? Dentro de su IP, pero como que no, le dijeron que pero no es la que podían Saga utilizar. es un nombre utilizado en cientos de videojuegos que no han sido demandados y son modernos. Claro, y se supone que lo hacen muchas veces porque si no eso podría dar pie a que otros ataquen a su IP y que lo hacen por Si lo protegerse, hacen creo que por protegerse, que luego al por el final no llega tema, mucho y además también da claro, publicidad es por para todo crear lo que se claro. monta. es para Pero crear claro, precedentes. llega un punto que es ridículo. No sé. Pues eso, Guerra de poder. proteger IPs, proteger imagen, proteger un diseño de un personaje, eso lo entiendo, pero mecánicas, Pero hemos llegado a un momento en que tenemos que ser lobos, siempre, siempre lobos, porque todo el mundo es malo a no ser que se demuestre lo contrario. Entonces a veces pisas inocentes, pero bueno, son pues cosas que ocurren, ya está. Y no hay escrúpulos. Pasan los juegos, pasan la ciencia, pasan la política, bueno, la política, pasan la política, pasan la política. Vale, ya me entendéis. Pues eso. Po- Por eso nosotros, lo que hablábamos antes, somos indies, vamos a continuar por ahí y no tenemos ningún interés de tratar con ninguna compañía grande. Queremos hacer lo que nos gusta y ya está. Y no queremos historias de estas ni rollos. Sí, Prince of Persia pues pudo empezar un poco pues con los reminiscentes del parkour, pero hay precedentes de mucho antes, ¿eh? Muchas más cosas, incluso cosas relacionadas ya directamente con el parkour, juegos de parkour per se. Lo que pasa es que son poco Hay, conocidos algunos. hay un juego del 2009, el Mirror's Edge, que yo creo que fue como y que hoy en día continúa siendo, creo que está muy bien porque tiene un diseño artístico muy bueno, que da igual Sí, que pase en los años, que se ve muy bien. Y que fue, yo creo, como el precedente de todo lo que ha venido de después. sacaron en Que a- 2013-2014 el Catalyst. Mirror Edge Catalyst también, segunda parte tiene y sí, es verdad, es parkour puro y duro y es anterior a Dying Light, por ejemplo. sí, yo creo que muchos de los juegos de después tuvieron que tomar este como ejemplo porque está muy bien hecho, la mecánica está muy bien hecha, el juego tenía un diseño muy bueno, que supongo que habrá cosas de antes, pero, pero en su momento, no sé, fue increíble. Y ves las imágenes y los vídeos ahora y si me dijeras que es un juego más o menos reciente, te diría que sí, porque Vale, el diseño es increíble. ¿y qué opináis vosotros del clon de Cuphead? Porque se está montando aquí un pequeño debate ahí en el chat. Y unos opinan lo que ya hemos leído anteriormente. Y Super Rapda, por ejemplo, nos dice que el clon de Cuphead no añadió nada propio. Y que hay muchos clones, por ejemplo, de Undertale con toques personales y no molestan a nadie. Yo creo que Cuphead, sí, el problema ya no fue que no alcanzaran pues, lo que necesitaban para poder llevar a cabo el proyecto, económicamente hablando. Claro, es que recibieron muchas críticas negativas, se le echó la comunidad encima y yo creo que fue demasiado, fue exagerado lo que ocurrió con ellos, porque quieras que no, aunque no añadieran nada nuevo, estaban pues como dándole más vida, ¿no? A algo que ya conocíamos y que tampoco Mm. yo lo considero un plagio total. Es verdad que sí estaban sentadas unas bases muy fuertes, era muy muy cantoso como se parecía, pero lo que hemos comentado anteriormente con Snow Bros, etcétera, eso ha pasado toda la vida y nunca hubo problemas. Ahora parece que solo hay problemas para todo. Sí, yo me acuerdo que fue como un follón eso, porque era como, ¿no? Decían todo el mundo que era muy descarado, pero yo entiendo que lo hacían, a ver, en parte, claro, lo hacían un poco aprovechando la estela del otro juego, ¿no? Pero también, Sí, pues pero entiendo que era,
fue un poco porque, pues, en plan de, mira, este juego Un homenaje. Era para ellos, exacto, era un eso homenaje. es un homenaje al otro juego y no lo vamos a esconder porque es un homenaje, no lo tengo por qué esconder. Y es eso, es ese estilo, pero lo adaptamos a un nuevo juego. Y a la gente que le ha gustado el primero, pues seguramente os guste este también. Y a lo mejor estamos creando como un subgénero, ¿no? Dentro de este tema de juegos. Y no sé, yo no lo veo ningún problema. Pero ¿cuántos Y open board se han ido a la mierda porque las compañías grandes han dicho, "Ch, tu Hombre, proyecto"? al final también es que puedes ver como un homenaje o que estás intentando aprovecharte, en este caso en concreto no lo sé, no lo he mirado, o puedes estar intentando aprovecharte de la marca y reconocimiento de otra compañía para vender tú. Que puedo Es como entenderlo. de que pero haces algo. eso está mal, o sea, por Depende, ejemplo, es que este caso concreto no lo he visto. He visto, por ejemplo, un juego de Spyro que era igual, otro bicho, tal, que era muy bonito y dices, es que es bastante descarado que estás plagiando, pero en ese caso no lo vi como un plagio porque era otro diseño de personajes, simplemente escogió la esencia de esos mundos de Play 1 y en ese caso yo no lo vi como un plagio, ahí sí que había más homenaje y es que este en concreto no sé por cómo ejemplo, plantear. Slide Spire, el juego de cartas este en roguelike, Sí. que ha tenido un montón de éxito, que salió, no sé, hace un par de años o 3. Sí. Después de sacar este juego, han salido juegos de este estilo como churros. Pero una Y, barbaridad. y- y hay muchos que son clones cutres y hay otros que son el mismo concepto, pero dándole una vuelta, con una estética diferente o con mecánicas más complejas o interesantes. Entonces, es un poco eso, la gente le gusta un juego y los desarrolladores lo ven y tiran hacia ahí. Y no sé, yo No, eso está guay. no lo veo mal. Yo, por ejemplo, es que no lo llegué a ver como un plagio. Sí veo que era un homenaje que igual era muy cantoso, pero cambiaron algunas cosas para que no fuera exactamente igual. Y el problema está en que ahí Cuphead le dio muy duro. Cuphead consiguió mucho en poco tiempo. Cuphead ha tenido una aprobación a nivel nacional, internacional, global enorme. Pero es que también nunca se había hecho, desde hace mucho tiempo, porque sí hay alguno, pero desde hace mucho tiempo no se había hecho nunca un juego estilo cartoon de los años 20 y 30, de cuando empezó el cine mudo y ya poco más sonoro. O sea, esa Mm. época. Y claro, es que esa estética es esa estética. Es que es Claro, así, siempre ha sido así y será así. Y entonces, ¿qué copias? Disney no dijo nada ahí y eso, bueno, no, es antes de Disney, cierto. Pero Disney yo cogió entiendo, también mucha sí, fuerza poco después de esa época porque tuvo un catálogo amplio en cuanto a filmes, películas se refiere de todo eso. yo entiendo eso, que la crítica hacia el otro juego es porque, claro, como que Cuphead ahí arriesgó mucho porque no es una estética muy típica en videojuegos, ¿no? Y que los otros viendo un poco de, pues mira qué bien les ha ido, pues vamos a seguir por aquí. Y entiendo que la crítica hacia el segundo juego era esa, ¿no? De, mira, han llegado estos listos, nosotros hemos estado, creo que estuvieron varios años, tuvieron que pedir una hipoteca o Mm. gastar un montón de dinero. Sí, Hemos estado aquí invirtiendo años y nuestra vida y ahora llegan estos listos y viendo cómo hemos tenido éxito, pues van a, ¿no? a ponerse detrás nuestro. Entonces entiendo que la crítica va por ahí, y les dio un poquito por el pero ojete, sí. Sí, Pero sí, al yo creo que final, fue si los eso. diseños suyos son originales y eso, no puedes, o sea, es Eran lo que bocetos hay, de diseños a mano del estilo, pero eran propios, por lo menos que yo tenga claro. entendido. Vale. Si queréis ver plagios cutres, pasaos por el Play Store de Android. Hostia, es que el Play Store de Android, eso es un bazar, pero, ¡fua! Yo alguna yo, vez he mirado. sí, sí, el mercado de juegos móvil, yo eso lo veo en plan el salvaje oeste, ¿sabes? Yo, es un Es tema que salvaje, no. pero que flipas. Pero es que ahora mismo creo que más del 50% de la población juega mayoritariamente en móvil. Hay más gente que en consola. Sí, sí, si tú quieres hacer juegos casuals, el público está, vamos, la mayoría de gente juega en móvil y si miras estadísticas es así, sí. Pero es un mercado sobresaturado y que está dominado por las compañías grandes. No sé, yo lo veo súper complejo de poder sacar algo ahí que funcione. Cierto. Y bueno, como se está haciendo un poquito tarde, ¿qué tal si nos centramos otro poco más en vosotros? ¿Os parece? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, Por ahí preguntaban si, bueno, ya lo habéis dicho, vivís de ello, ¿no? Me alegro, la verdad, porque os lo merecéis. Entonces, bien, pero ¿os da para vivir holgadamente, justito?
¿Cuántas copias habéis vendido de los títulos? Yo Si se es lo puede que te decir. decía sí, el otro día, que yo no tengo problema y en el canal que tengo de YouTube, una vez al mes hago un resumen de lo que hemos ido vendiendo y cómo ha ido y voy compartiéndolo. Entonces, empezamos a desarrollar el año pasado en junio, el primer juego lo sacamos en octubre, el segundo lo hemos sacado ahora y desde octubre a ahora hemos facturado pues, en Steam unos 42.000 dólares, que ahí tienes que restarle el dinero de Steam, luego no, cada uno Los con Hacienda impuestos, y el tal. IVA, las retenciones y todo eso. Sí Sí, sé cómo va. pero, pero por Está muy ejemplo, bien, ¿eh? está muy bien, sí, para lo que yo había visto hasta ahora. Y en esta última semana sacamos el juego el día 24 de febrero, en la primera semana de lanzamiento, que ya sabes que en Steam tienes, ¿no?, la oferta inicial y se venden muchas copias. Facturamos unos 20.000 dólares y en total hemos vendido ya, juntando los dos juegos que lo estoy mirando ahora, unas 6.000 unidades. Joder, hostia, eso es para estar Entonces, contentos, ¿eh? Y tener ganas de seguir. claro, es lo que hablábamos antes. Tú le dices esto a otro estudio más grande y se ríen en tu cara, ¿no? De 6.000 unidades, eso lo vendo yo en, ¿no?, en un día. Para nosotros son números Joder, pero vosotros salisteis de la increíbles. nada, hicisteis un Claro, juego Claro. así y tal, y según aparecisteis, tracatrá. Joder, yo eso no lo estuve, puede decir todo el mundo. no, no, por eso yo estuve haciendo números, estuve hablando con personas, estuve consultando y intentando más o menos no ver hasta qué punto, pero ha sido muchísimo más de lo que esperaba. Y yo veía lo que venden otros. Y era como, "Uf, esto no sé, no pinta, claro, la gente te lo pone esto como apocalíptico". Entonces, bastante bien. Es verdad eso que nos lo hemos trabajado, nos hemos movido, hemos hecho mucho, pero sí, Pero estamos, también estamos poder vivir de contentos. ello y tener la tranquilidad de poder seguir desarrollando y estar contento y feliz, pues hace que las cosas salgan mejor y que tengas más ganas de seguir y que te animes y que vayas Es, sacando más títulos y que se seguirán vendiendo los que hagáis antes y según vais acumulando más biblioteca, pues os irá mejor y eso está Esa bien. es la idea. sí, y lo que hemos visto es eso, que por ejemplo, cuando sacamos Palindrome Syndrome, las copias que vendió, ahora cuando hemos sacado Tested on Humans, que pusimos también Palindrome Syndrome en oferta, ha vendido durante esa semana más todavía que las copias que vendió, ¿no?, durante su semana de lanzamiento, que fueron bastantes. Quiero decir que lo que estamos viendo es que según pasa el tiempo, vendemos más. La cosa pinta bien Eh, porque llega gente nueva y la gente que os compró el primer juego, muchos han repetido. Eso es, y mucha gente que nos ha dicho que Claro. están muy contentos, que han comprado el segundo juego, que cuando viene el tercero. Entonces tú ves la gráfica y ves que la tendencia es exponencial hacia arriba, que es otra cosa Mm. que se suele decir, que los juegos indies solo venden la primera semana o el primer mes. Y yo, de momento, nuestra experiencia es al revés, que cada vez vendemos más. Porque lo Pero compra la también, gente de nicho o algunos que tal, otros no le ven cierto atractivo, no trasciende, no llega más lejos y al final, pues peta ahí. Es el eh, tema, suele eh, ser así. eso es, y también porque tienes que plantearte eso, esto es como una carrera de fondo, no es saco un juego y ya está. Nosotros estamos continuamente, pues si hace falta sacar parches, si hace falta hablar con gente. Hemos sacado otro juego de la misma temática en 4 meses después de sacar el primero. Quiero decir, tienes que estar constantemente Hostia, ahí. pero habéis sabido ver la oportunidad porque habéis visto que esto tiraba y habéis dicho, pues hay que trabajar duro. Y 4 meses después habéis hecho un juego que es un poco mejor que el primero y que es igual de entretenido, está bien, es dinámico, es atractivo a la vista y que ha vendido. Exacto, eso es. Nosotros vimos cómo fue la primera semana de Palindrome Syndrome y dijimos, no tiene sentido ponerse a darle vueltas a otra cosa. Vamos a continuar por aquí porque funciona. Y eso, y es lo que estábamos hablando antes, no hace falta reinventar la rueda. Hemos sacado un juego del mismo estilo, a lo mejor arreglando cosas del primero, ¿no? En cosas que la gente nos decía, pues esto podría ser mejor así, esto tal. Pero por la misma línea. Es que la gente, cuando te gusta un juego de un estilo, quieres jugar a juegos de ese estilo. No quieres que te vendan una cosa experimental súper rara. Quieres otro juego del mismo estilo, un poco diferente, pero así. Sí. Entonces, es eso. Y el siguiente juego de Escape Room, pues cambiaremos algunas cosas, va a ser un poco más grande, va a tener algunas cosas diferentes, pero por la misma línea. Hombre, eso os iba a decir yo, que deberíais intentar hacer ya un escape room más ambicioso.
ya que tenéis el rodaje y sabéis más y tenéis la experiencia y ya sabéis trabajar con ello, pues llevará más trabajo, será más duro, pero tendréis la seguridad de que ya tenéis gente que os sigue y gente que está esperando a que saquéis algo. Exacto, eso es. Para este va a ser en principio más grande y seguramente el desarrollo sea más largo, pero por ejemplo, este va a tener como un mundo más abierto, no va a ser tan lineal. Y, y entonces es un poco, pues eso, teniendo la tranquilidad, ¿no? De que tenemos los dos juegos publicados, de que funcionan bien, pues podemos arriesgarnos un poco Más más. A lo abierto, mejor yo, quizá arriesgar un poco más como el modelo de The Witness. sí, este que vamos a sacar va, digamos, como de viajes en el tiempo, entonces a lo mejor como que tienes que ir a diferentes lugares, resolver puzzles que están relacionados con otros lugares, algo de ese estilo. No es tan como estos, que es sala uno, sala 2, sala 3, ¿no? Entonces, claro, yo eso como primer juego no lo hubiera hecho, porque no sé qué posible recepción pudiera haber tenido, me puede llevar mucho más tiempo, pero teniendo estos dos Claro, títulos y estás arriesgando publicados, un año de trabajo o dos en vez de 4 o 5 meses. Exacto, y el motor, digamos, como el motor del juego que tenemos preparado ya para esto, ya está muy probado con estos entornos. Ahora añadir esto de mm, ir para adelante, ir para atrás, este sistema de backtracking, pues es lo nuevo que estás incorporando y luego para testearlo también es, ya sabes que lo otro ya funcionaba. Sí, sí, funciona bien. Además, no hay fallo. Eso ya por lo menos yo lo he comprobado. Así que por ese lado, bien. sí, Dicen por aquí cómo elegir la temática para el tercero. ¿Y qué más dicen? Aprovechar eso de tener más o menos un poco más de seguridad que con algo totalmente nuevo e innovador, pero más arriesgado. Y os iba a decir yo otra cosa. Habéis aprovechado la tendencia y el auge de los escape rooms. Y luego, por otra parte, aquí, por ejemplo, teníamos 4 escape rooms, me parece, y han tenido que cerrar 3 por lo del COVID. Es que es eso. Qué cosas. Yo, de claro. hecho, quería probar uno, pero bueno, la gente que a lo mejor tal se ha quedado con ganas tiene escape rooms ahora, pues para hacerlo de esta manera. Es que, claro, el negocio de los escape rooms, con la situación actual, Es entiendo que difícil, muchos habrán cerrado o estarán ahí en la línea de no saber muy bien qué hacer. Claro, claro. es que es imposible y además la gente que le gustan mucho los escape rooms, por ejemplo, no les supone un problema pagar a lo mejor 15 euros, 17 euros, depende del escape room, para jugar que duran 90 minutos. Y nosotros le damos la posibilidad de 60, poder seguir 90. jugando. Hmm. Sí, 60, 90 suelen durar. Entonces al final le das la oportunidad de poder jugar desde la comodidad de tu casa con quien tú quieras, parando cuando quieras y lo que eso. Mm. Y sin Y son pagar 3 70 horas, euros, que suelen claro, costar 70 normalmente euros, además. sí, 70, normalmente entre 4 y eso, al final, pues, son 10 euros, unas 3 horas, 4 depende. Hmm. Os preguntan, ¿cómo de difícil es dar el salto a consolas? Yo, bueno, más o menos sé, pero quiero que respondáis Nos vosotros. había preguntado antes otra cosa, me había dicho, ¿no? De la temática, creo. Sí, Ah, ¿cómo ¿cómo elegimos la elegís la...? temática? Eso es. Ah, a ver, yo, como hemos dicho, somos muy pragmáticos. Nosotros, por ejemplo, no somos modeladores, entonces yo no puedo permitirme estar meses, ¿no? Haciendo modelado. Nosotros lo que hacemos es, pues por ejemplo, para el primer juego estuvimos buscando y encontramos a lo mejor modelos de una nave espacial que nos parecían chulos, que daban pie a hacer una historia y utilizamos esos modelos. Entonces nos basamos mucho, ¿no? En los recursos que tenemos. Encuentro modelos de una nave espacial que me parecen interesantes, pues hago un juego de puzzles con una historia que está inventada en una nave espacial. Encuentro recursos de una cárcel, pues a lo mejor hicimos el segundo juego que era una especie de lugar como eso, como una especie de cárcel. Entonces, yo intento que los recursos que tengo me ayuden a hacer el propio juego. Porque al nivel al que estamos nosotros, no podemos permitirnos estar meses y meses esperando a que alguien nos haga un diseño en 3D y demás. Y eso también, la limitación que te da, ¿no? El tienes que utilizar esto, te, te ayuda o sea, esa limitación te ayuda a ser más creativo. Pregunta a Juárez de Frikis si compramos assets. Sí, nosotros compramos assets, que es otra cosa que parece la gente como que lo ve algo negativo muchas veces, que yo sinceramente creo que no es un problema porque es algo que se hace en el cine, en los juegos AAA están continuamente reutilizando assets. Si miras el FIFA 19, el 90% de assets son el FIFA 18. Entonces, no,
no creo que sea un problema. Obviamente hay que hacerlo con una dirección de arte adecuada, porque si no, hay muchos juegos que utilizan assets comprados y se nota y queda muy cutre. Pero no creo que sea un problema. Ok. Para nada lo veo negativo, tranquilo, te dicen por ahí. No lo decía por él, pero lo digo porque muchas veces la gente, e incluso otros desarrolladores, lo primero que te preguntan es, ¿pero los assets los compras? ¿Sabes? Como, a la madre Hombre, yo mía. ya pienso que si no utilizáis assets en 4 meses ni de coña os da tiempo a hacerlo. Claro. A Una no cosa ser, es que claro. tengas tu idea fantástica, maravillosa, que necesitas algo en concreto y pagues a alguien para que te los haga, que al final es lo mismo que comprarlos, y te los hagan para tu juego. Pero si en realidad tú estás basando tu historia y tu gameplay en el asset, ¿qué más da, no? Lo que son cosas pequeñitas, pues sí que podemos hacerlos, pero hacer todo un asset de lo que sería la nave para el Palindrome Syndrome hubiese sido, vamos, una locura. Claro, entonces por eso nos basamos mucho en los recursos que tenemos acceso, porque en 4 meses nosotros modelar algo así, por ejemplo, sería una locura modelar, hacer el juego y eso sería muy complejo. Claro, es que es Mm, complicado. Es muy poco tiempo para 2 personas. Sí, y aparte de eso, que nosotros no tenemos experiencia como modeladores. Ahora sí que estamos aprendiendo un poco a hacer cosas, pero aunque supieras, en tiempo es muy poco tiempo, 4 meses para hacerlo. Dice Juárez de Frikis, lo único cuidado con eso, ya que si son de terceros sin permiso, eso sí es denunciable. Claro, nosotros a ver, todo lo que utilizamos son assets comprados con una licencia para poder utilizar en videojuegos. Claro. Que luego también te ves mucha gente que utiliza cosas descargadas de por ahí que dices, vaya tela, ¿no? Pero bueno. Sí que estamos eso, cogiendo un poco de experiencia porque al final hay cosas específicas que obviamente no hay nadie que haya hecho y que al final o te las haces tú o no las puedes sacar de ningún sitio o se las encargas a alguien. Pero claro, muchas veces si es algo sencillo, estamos eso poco a poco aprendiendo. Pues así es Y muchas veces. Claro, hay que ir aprendiendo sobre la marcha y tal, y a no ser que tengas una formación fuerte, por ejemplo, los chicos que tuvimos en la otra ocasión eran chicos que habían salido pues de la universidad estudiando claro, cómo programar videojuegos. yo he hecho Aún un así, Yo he hecho un curso de un grado superior de programación, esa es mi formación hasta ahora, así, y ya me lo he dejado, o sea que Bueno, al sabes final, programación y tal. Entonces, bien. pero eso, pero aquí tienes que saber al final hacer de todo, es como cuando estás a Es este el tema. nivel, tienes que saber hacer de todo a muchos niveles, entonces, Claro, los a- chicos esos, por ejemplo, pues estaban formados específicamente para eso, carrera de 4 años para eso. O sea, les habían enseñado a hacer prácticamente de todo, así en plan. sí, pero aún así no es realista. Por mucho que tú sepas hacerlo todo, mi hermano y yo hemos ido a conservatorio, pero la música la externalizas. ¿Por qué? Porque el chico que lo hace muy bien y te quitas un problema de encima. Y no tienes que dedicarle nada de tiempo a eso. Y los assets, pues pasa un poquito lo mismo. Puedes hacerlo tú y dedicarle tiempo, aunque supieras hacerlo, dedicarle 2 o 3 meses a hacerlo o externalizarlo. No, Pues pero claro, lo que externalizar. te quiero decir, tú puedes hacer algo diferente y puedes hacerte los haces tú, pero claro, Mm, entre 2 personas es muy complicado. Si me hablas de un equipo de 5 personas y alguien que está muy hecho a ello y que ya tiene modelos hechos de cuando estaba estudiando, pues hostias, los aprovechas. Es a lo que te Claro, y voy. sí que es posible, pues a lo mejor que en el futuro, pues diga, mira, pues ahora quiero hacer este juego y vamos a pagar a alguien para que me haga esto porque quiero esto súper específico. Pero es eso, no queríamos en el primer juego como venirnos muy arriba, ¿no? claro. Entonces, eso, a lo mejor de aquí un par de juegos lo podemos hacer, pero como primer idea no le veíamos sentido Claro, pero es que tampoco. es arriesgar económicamente un dinero que puede que tengas o puede que no, pero el dinero se acaba y no crecen los árboles, y es el tema. El tiempo cuesta dinero, el tiempo que no estás facturando en otro sitio lo estás arriesgando, eso es una realidad. Y que las ventas van a, o sea, ¿va a afectar esto a mis ventas realmente? Sí, porque eso es, la gente en general, si lees reseñas, todos nos dicen que les gusta mucho, ¿no? La ambientación, que los modelos están muy bien. A la gente, muchos desarrolladores les da miedo utilizar assets, pero el público general que juega tu juego no juega tantos juegos y los assets que yo he utilizado yo no los he visto en ningún otro juego. Y la gente no se va a poner a buscar si eso lo has comprado o no, le da igual. Mientras tenga sentido y quede bien, no se van a Claro. preocupar. Luego todo el sistema de luces, el postprocesado que le añades tú le da mucha personalidad, porque yo sí que he visto que jugaron a Palindrome Syndrome un poco, lo testearon y eso, y luego jugaron a otra demo que utilizaba algunos assets que utilizábamos nosotros. Yo sí que los reconocí, pero la persona que estaba jugando no se dio ni cuenta. Es que simplemente cambiando algún color y luces y demás, la ambientación, es que no te das cuenta.
Es que es eso, mientras tú hagas una buena dirección artística y utilices las cosas con coherencia y no cojas lo que decías tú de la escena de ejemplo y la pegues, yo no le veo problema. Hombre, todo es modificable. Yo ahí, mira, ahí me pierdo porque yo me dedico a otra cosa y ahí no soy muy conocedor pues de cómo se hacen ese tipo de desarrollos y tal. Pero puedes tener paredes sueltas, puedes tener cosas, puedes cambiar el matiz, la iluminación, puedes cambiarle de Claro, color. Simplemente tienes el modelado que le da forma, le da como fondo, ¿no? Le da como distingues un material. Puede ser acero, puede ser tal, pero también le puedes acabar dando como otra pequeña textura, le puedes dar otra capa encima. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Exacto, eso. Yo el Photoshop lo tengo todo el día abierto porque lo que dices tú, puedo tener el modelo, pero a lo mejor estoy cambiando esta textura porque ahora estamos en el laboratorio y esta pared tiene que tener esta mancha y tal. Entonces es eso, tú puedes comprar un asset, pero luego lo puedes trabajar mucho para adaptarlo a lo que quieres hacer. claro, Claro, y lo eso. importante realmente, yo creo, o lo que se aprecia es el diseño del nivel. Que tú al final es eso, te dan una pared, te dan una mesa, te dan no sé qué, pero no estás ni usando las escenas de ejemplo ni nada, tú estás montándote de ahí tu... Al final, como dice, jugar es de frikis. La gente busca divertirse con el juego, es lo que debería Claro, importar. Y es que, Exacto. claro, tú entras, bueno, encendemos el juego, entramos y lo que notas es la música, cómo te va atrapando, cómo te tranquiliza, cómo es un entorno aparentemente tranquilo, cómo notas que estás en una especie de laboratorio, en un sitio de investigación, donde tienes que averiguar una serie de cosas y donde tienes la música de fondo que te va acompañando, pero te sientes ahí solo ante toda tu fortuna y vale, los modelados ayudan a lo visual, pero realmente en vuestros juegos lo importante es la ejecución. claro, si hubiéramos pagado, yo qué sé, miles de euros a alguien para que hubiera hecho un diseño de una nave espacial, tal, ¿hubiera cambiado algo? No, pues Yo eso es lo no, que no, pensamos. exacto. No creo que el resultado hubiera sido muy diferente. ¿No? Entonces, es eso, mientras lo que dice Maloney, que mientras tú hagas una buena ambientación, el jugador se meta en la historia, pues lo que estamos diciendo. Le da igual, no se va a plantear esas cosas. Que quizá para posteriores títulos que sean más ambiciosos, que de darle un toque personal, está bien, pero ya viendo, pues teniendo un remanente ahí, ¿no? Del que tirar, supongo, ya hay una pequeña famita y tal. Exacto, es lo que estábamos diciendo. Yo sí que tengo algunas ideas que no son factibles, ¿no? Hacerlas con Assets, pero son ideas que me guardo para el futuro. Por lo que hemos, Sí, por lo que hemos comentado de tener una librería de juegos que están funcionando y me puedo permitir, si quiero, pues dedicarle un año a esta idea que es un poco más Pues a diferente. ver si os va bien, que tengo ganas de verlas. Ya sabéis mi correo, ¿eh? Sí, sí, no, te tenemos ahí en la lista de VIPs, o sea que... Aunque claro. falle Discord, ¿eh? Aunque falle Discord. Bueno, la magia del directo. Luego habían preguntado el tema de consolas, ¿no? Sí, Que, que cómo de difícil es. Eh, Nosotros cuando sacamos Palindrome Syndrome nos hablaron varios publishers para sacar el juego en la Nintendo Switch y estuvimos hablando con ellos y mi hermana en su genialidad dijo, claro, si nos están diciendo esto debe ser porque el juego tiene sentido sacarlo en consola, así porque ¿por qué no hablamos nosotros directamente con Nintendo? Entonces, por lo general, si miras en internet, la gente suele decir que es muy complicado. O sea, sois que espabilados, ¿eh? Sois Sí, espabilados, no sois tontos, no sí, comen la partida, eh, ¿eh? no, sí, 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 sí. Hay ciertas cosas que no podemos contar por temas de NDA, pero sí, hay que ser listo para estas cosas. Nos llevamos bien, ya os lo digo yo. hablamos Hay que con ser Entonces, listo en esa vida. desarrolladores indies y le preguntamos eso, el tema de hacerte publisher con Nintendo, cómo funcionaba y eso, como que estaba muy difícil. exacto, tú miras, hablas con desarrolladores, te dicen, no, no, imposible, No, miras pero en ahora internet, Switch es el tirón de los indies, joder. Aunque está más claro. flojo ya, ¿eh? Porque ya es más Bueno, difícil. bueno, Antes era más factible al principio. A ver, sí, claro, la Switch está bueno, en las últimas no, porque encima este año sacan la consola nueva y tal, pero ahora mismo es lo que dices tú, es la consola de los indies. A lo mejor hace un año o dos era más potente, pero si miras los números, vale mucho la pena sacar juegos en Switch. Y entonces eso, si tú miras en internet, básicamente te dicen que ni lo intentes, que no te van a contestar, que es imposible, que te dicen a los 4 meses que a tu casa y nosotros nos pusimos en contacto con Nintendo y a la semana nos habían dicho que sí. Así que hablamos con ellos, nos dijeron que sí, conseguimos el dev kit, nos pusimos a hacer el port. Como el juego está
más o menos bien hecho, ha sido relativamente sencillo de hacer el port y estamos en ello. Estamos ahora hablando con Nintendo porque cuando haces el port pues hay una serie de cosas que te piden y tal, pero en nuestro caso no ha sido Pues yo os muy digo que las complicado. condiciones contractuales no sé cómo serán. De todas formas, Nintendo, como representante, requiere más tasas económicas, pero también os digo que un título vendido en Nintendo Switch proporciona más rédito que uno en Steam. Lo sabéis, Es, ¿no? Sí. Entonces os va a ir muy, muy de puta madre, hablando mal y claro. Sobre todo lo mejor es que somos nuestros propios publishers. Claro, entonces no se va a quedar nadie con otro, no va a haber dos intermediarios, simplemente va a haber un contrato con una conveniencia económica, con unos porcentajes y luego vosotros cada uno va a tener que hacer su declaración de la es, renta y se acabó. eso es porque tú hablas con publishers, ¿no? Para sacar juegos en consola y muchas veces al final lo único que te están ofreciendo es la oportunidad de sacarlo en consola, ¿no? Porque ellos te Claro, pero dicen, si ya, puedes pues solo, se quedan con esa- dinero solo por la oportunidad. Eso me pasó a ah, mí, fijaos, mi canal es pequeño, pero me han llegado a escribir varios partners, o como se llamen ahora, y todo eso, sí, para sí, llevar sí. mi canal, quedarse con un porcentaje porque me ayudan a crecer. Y yo he dicho que una mierda. Pues es lo mismo, sí. Y una cosa es un publisher grande que te está poniendo su nombre de Volver Digital, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa es estos publishers que básicamente te están permitiendo publicar y te dicen lo que van a hacer por ti y dices, ya, pero es que eso lo estoy Eso haciendo lo puedo yo, hacer yo no. solito y me sale Claro, gratis, y joder. una vez está hecho el port, van a seguir comiéndose un trozo de todas las ventas para siempre. Y es Claro, como, coño, pero es que llega a Devolver Digital o, por ejemplo, otro así bastante conocido y Claro, te ofrece eso y entonces yo firmo echando hostias, pero viene uno eh, pequeñito y porque no. esos números no los vas a soñar, vamos, en tu vida, lo que puedes vender con ellos, pero un claro. publisher pequeño que lo único que me ofrece no es, te ofrece marketing, lo que tú quieras, pero en realidad solo te da la oportunidad de publicar. Y Pues, nosotros Por ejemplo, si lo dijimos, dicen Jazz Club, por ejemplo, pues también sería de firmar. Jazz Club son los que han publicado, por ejemplo, Shovel Knight. Esos también merecen la claro, pena, esos son grandes. por eso que depende, pero otro publisher que lo único que te está ofreciendo es la oportunidad de llevar el juego a la consola, pues es un poco... Entonces nosotros dijimos, conseguimos, si conseguimos el dev kit, que fue así, o hacemos el port nosotros, o nos sale más a cuentas pagar la cantidad a un estudio que nos hagan el port, ¿sabes? Les pagas X, te hacen el port y ahí se acaba tu relación con ellos, que estar pagándoles un porcentaje de las ventas a alguien que no, entre comillas, no ha hecho nada. claro, y Claro, luego también la cosa, tú sacas el juego, luego si hay problemas de lo que sea y hay que hacer arreglos, ya tienes que hablar con tu publisher, que tu publisher a su vez va a hablar con las personas que le hayan hecho el port. Es como hay Claro. mucha gente ahí implicada, ¿sabes? Y todo va mucho Sí, más lento, todo el mundo se va a una parte, dinerico, dinerico. Todo el mundo está ahí, sí, dinerico, dinerico. todo va más lento, no sé, Os no, preguntan pierdes el si es control. alquilado el dev kit. No, es comprado. eh, O sea, sí, tú pagas y ellos te lo dan. Lo bueno es que hoy en día el precio de los dev kits es Debe ser mucho barato. más barato. Antes en Wii creo que por ejemplo pagabas 5.000 euros por el dev kit. Pero Que un ahora, pues, estudio no sé, no llegará a 1000 pavos, ¿no? Me imagino, no no llega a llega a 1000 eso. euros, no llega. No llega a eso. Entonces, por ejemplo, un estudio indie que esté empezando, pagar 5.000 euros por un dev kit podría ser en plan de, pues no podemos permitirnos pagar eso. pregunta si tenemos que devolverlo. Creo que no, de todas Sí, maneras, en principio no, pero de todas maneras, para utilizar el DevKit y todo necesitas claro, herramientas que Nintendo solo te proporciona si eres la persona que se lo ha vendido. Y de todas maneras, hay un montón de cláusulas que como lo hagas, probablemente te salga sí, un rollo por muy lo que, Claro, por supongo lo que que no hay que dice devolverlo, sirve para otras ocasiones, pero tendrás que las referencias para el siguiente juego en su claro, momento. es lo que dice Juárez de Frikis. Ese dev kit va firmado y como se me ocurra a mí venderlo o dárselo a alguien Te y empalan, Nintendo se entere, podemos tener, vamos, sí, te problemas meten no, no te pa'lante. permiten, no te permiten mostrar fotos del DevKit, no te permiten mostrar nada. Ya, ya, Además, pero Nintendo pasa, luego pasa. no, Luego sí, hay sí, gente eso que lo pasa. hace. Sí, Eso sí. ya cada uno en Y, qué trabajo. y ellos son japoneses y son como muy cuadriculados. O sea, te lees todo lo que te dicen y es como, ¿Qué joder, dices? madre mía. ¿Estrictos los japoneses? ¿En serio? La primera vez que lo oigo, ¿eh? Después de pasar por Steam, que eso es como, bueno, sí, adelante. Hablas con Nintendo y no tiene Hombre, nada que los ver. americanos son gordetes, comen hamburguesas y todo da igual, siempre y cuando sus políticas y sus historias.
Y luego te vas a los japoneses y los japoneses son todo trabas, todo por qué, todo por qué, por qué, por qué, esto qué. Claro, a ver, en Tal, parte está bien todo. porque está todo como muy sistematizado, Pero los pero llega un japoneses son punto, muy jodidos con el mercado y con el dinero, con la pela, son peor que sí, los catalanes. Ya os lo digo que yo yo, creo es que son muy que es eso, jodidos. que lo hacen como demasiado burocrático y lo hacen increíblemente difícil. Y claro, yo leo gente que decía que era muy difícil publicar en Switch y entiendo también que cuando estás aquí, al final se hace agobiante porque es como si es que por una cosa tan sencilla me estáis poniendo 1 millón de pasos, no sé. Sí, es que quieren tenerlo Pero todo muy bien atado, todo controlado. Es el control absoluto de todo lo que tengan entre manos, eso es Japón. que bueno, que en parte lo veo bien en el sentido de que ellos quieren que sus juegos que estén publicados en su consola cumplan una serie de condiciones y en cuanto no cumples una de ellas te lo echan para atrás Sí, y sí, eso lo pero veo bien en el es sentido, tedioso, es Sí. muy tedioso. claro, Algo tan sencillo como en Steam, tú subes tu página, aunque no tengas el juego, y puedes ya ir consiguiendo tus wishlists y demás. Nintendo no te deja publicar la página hasta que no tengas una build que ellos hayan dicho que es buena para vender. Claro, por imagen de marca. Claro, pero eso es la mentalidad de todo lo que se publica aquí al final sale Nintendo en algún lado y no. Pero por eso Steam es el claro. vertedero de los juegos. Sí, por eso digo que en parte lo veo bien porque ellos tienen su imagen y quieren que esa imagen continúe teniendo ese nivel, ¿no? Intachable. Que luego también ves Nintendo. cosas que se publican muy chungas, ¿no? Pero Sí, pero Nintendo es que son muy protocolarios con el tema del dinero y los negocios. Es más, si os dais cuenta, Nintendo no baja los precios de los juegos. Prácticamente mm, nunca. Y no les hace falta. Y todos los demás tienen que jugar otro juego. Sí. Xbox, PlayStation, tienen que jugar otro juego cuando ya se supone que se agotan las posibilidades de venta y hay una bajada en el trimestre o lo que sea. Nintendo va a su rollo y les va de puta madre. pero es que es eso, a ellos les funciona, ¿para qué van a cambiar? Si tú vendes el juego este de oferta o no, ¿para qué vas a ponerlo de oferta? Entonces, Hombre, yo creo que si Limited Run quisiera sacar un retail, yo creo que aceptarían, ¿eh? Es que yo jugadores de frikis, no lo tengo tan claro, ¿eh? ¿no? Bueno, Porque si tiene te sus pones a cosas mirar, malas también, sí. no sé tampoco cómo funcionará con esta compañía en concreto, pero si te pones a mirar el tema del retail, no es fácil, hay que adelantar dinero, no sé. Ya, pero Los, Limited Run mueve mucha pasta, a no ser que luego salgan consolas y la gente salga y diga, sacan Limited Run y luego lo sacan en consolas, nos han estafado porque nos cobran más dinero, porque luego resulta que sí iba a haber opción física, pero en tal, porque hay veces que hacen las cosas así mal, por el Lo, lo, oportunismo. lo bueno de nosotros, o sea, de nuestro modelo es que nuestros gastos son mínimos. Entonces, plantearnos adelantar miles de euros por una cosa que no sabemos qué resultado puede tener, puede ser, no sé, complicado. Igual corren ellos con los gastos, como dice Juárez de Frikis. En Claro, ocasiones pues creo digo, que lo hacen. son muchos no, euros, son muchos no euros. sé, no sé cómo funciona con lo de Limited Run, pero con otras cosas sí, sí que adelantas tu dinero. Limited Run, pues tampoco sabría decirte yo ahora, pero imagínate, lo único que pasa es que si ellos adelantan mucho dinero o arriesgan ellos capital, el porcentaje que os van a hacer firmar va a ser más bajo, pero bueno, si al final se vende bien, Si puede al final salir se a comen renta. ellos los gastos y si eso no vende, las pérdidas son para ellos, pues también es algo a tener en cuenta. Pero es que eso, para pedir físicos de Nintendo tienes que pedir bastante cantidad. O bastante cantidad de euros por lo menos. Sí. Sí, A nosotros sí, nos los sí. dijeron un publisher y cuando me explicó un poco las condiciones fue como, no, no, déjate. No, pero el Además, Limited Run, pues a lo mejor el mínimo son 1000 títulos, ¿sabes? no, es que No son 10.000. el mínimo te lo pone Nintendo. Si no pides X, no te los hacen. Joder, qué Exacto. especialitos. O sea, es que con otras compañías pueden salir menos de mínimo o se puede acordar de otra manera y no, pero claro, Nintendo es Nintendo y Claro, tú Nintendo a es así. Nintendo le tienes que dar X cantidad, además tienes que ir hablando en japonés con ellos para que te lo hagan, tienes que ir tú a recogerlos a Osaka, creo que era, o por ahí, o sea, es complicado. Pues sí, pues sí. Oye, interesante todo esto que vamos hablando. Por lo menos, pues yo voy aprendiendo cosas, chicos. No sé el resto. También aquí hay gente, pues, que sabe un poco del temita, ¿no? Sí, y de todas maneras eso que nosotros tampoco, ya ves tú, el tiempo que llevamos, no es que seamos expertos en el tema, pero Claro. vamos poco a poco viendo cómo van las cosas y
eso, intentamos ver desde la perspectiva de intentar que un negocio funcione. Entonces, No, pero Claro, mirad hay lo que os cosas... dicen. Lo que os dicen, abren sí, a reservas, ver, la gente paga y luego ya cierran pre-orders y ya se va luego a la imprenta para sacar las carátulas y todo. Porque se Ya, hace, tú compras un pero Limited Run y ya te estás puede manejando llegar el 3 meses precio que después. no lo sé cómo va, es muy no sé cómo complicado. va eso por detrás, la verdad, no lo sé. Claro, Pero en principio, a nosotros el modelo digital nos funciona, a mí me gusta, es sencillo y no tampoco tengo muchas Sí, lo ganas que pasa es que de... hay gente jodida con el físico como yo y ya, a tal. mí A me mí me gusta más el gusta. físico, ¿eh? A Me mí gusta. el Hollow Knight que salió para la Switch y dijeron, no sé cuánto tiempo, creo que un año lo sacaremos en físico, yo me esperé. Pero yo qué sé, sacamos el juego el primero, Paddington Syndrome, vende millones de copias o muchas, muchas copias y dices, bueno, me lo puedo plantear. A ver si lo Pero Claro, puedo mover. así sin conocernos nadie y los juegos que son, Uh, es un suicidio, yo creo. a ver, porque ahí tengo al fondo y tal, pero es que no se ve, no se ve, no se ve. No se ve. No se ve. Porque tengo la santería con unos cuantos juegos. No tengo demasiados, pero tengo unos cuantos físicos ahí ya que va engrosando la cosa. Claro, no se ve Mm. desde aquí. pues yo con el tema de digital y físico hace tiempo ya que paso bastante del físico. O sea, con todo el tema de Steam y eso, a mí me resulta mucho más cómodo descargarme el juego, si me lo quiero descargar en el portátil o en otro ordenador, no sé. A mí me da mucha rabia que compro un juego y no tenga nada. Que diga, este juego es mío, que sí que lo tienes en tu librería, pero no tengo Yo una ya me voy cara. acostumbrando. Yo ya me voy Ya, acostumbrando a tipo, algunas cosas, porque en consola la gente dice, es que en consola el físico no va a morir, el plástico y todo eso. Pero tú lo compras y compras un disco de arranque, viene sin el juego. Siempre te tienes un Exacto. disco que lo justifica. Entonces yo ya hablo del físico a día de hoy ya como para comprar cosas de PC, que compro muchas cosas de PC, pero que te venga algo, que te venga unas postalitas, que te venga un manual de instrucciones con algo de arte como venía antes y cosas así, aunque luego te venga el código dentro, ¿sabes? Pero por lo menos tienes tu caja con tu ilustración, con tus cosas ahí chulitas y tal, que puede ser Es que, mariconadas para otro, pero a mí me gusta. A mí a me mí gusta. también. pero una A mí me cosa gusta. eran los juegos de caja de antes, que te venía el manual con un montón de páginas, que te venía arte, que te venía no sé qué, pero es que hoy en día te venden lo que dices tú, el disco, y el disco ni arranca. Tienes que poner el disco y actualizar, y si no Pero es eso, es actualizas un no va el, disco de no va el arranque. juego. Reconoce una especie de código que hace que sea licitable la descarga. Estás comprando un servicio ya muchas veces, porque es algo inacabado. Estás comprando el poder utilizar un servicio en la nube de cierta empresa. Entonces, si ya esto ya ha evolucionado al mundo del videojuego de esta manera, por lo menos la justificación de tener físico para mí es tener ilustraciones bonitas, bocetos, Sí. cosas de arte, un muñequito chulo, cualquier cosita de esas. En ese aspecto ahí soy un poco friki. Mira que Mm. para todo lo demás soy de otra manera, pero esas cositas a mí me compran. Sí, a mí también me gusta eso, el tener algo que diga, yo he comprado esto, pero los PCs ya no llevan ni lector de CD DVD, la Play 5, la nueva, ya hay una versión totalmente digital y otra con lector, y Xbox ha hecho lo mismo. Cuando vean que a la gente le da igual y compran la más barata por no llevar lector, Y luego también los pues juegos digitales han abierto la posibilidad, por ejemplo, de todo el tema de juegos indies. Porque, por ejemplo, si solo se pudiera publicar en físico, nosotros seguramente no hubiéramos podido Por el sacar tema nuestro del dinero, juego. claro, la producción es cara. Eso Y lo muchos claro, entiendo. juegos. O sea, lo que estamos hablando antes, el mercado de los juegos, la barrera de entrada ha bajado mucho. Es muy sencillo publicar un juego en digital y llegar a un cierto público. Pero Antes eso era entiendo eso, ¿eh? impensable. Entiendo y eso. Por que ejemplo, vuestro juego ahora está a 9,49 €, ¿vale? Pero lo saquéis en físico y lo vendéis por 30, amortizáis. Claro, en el caso de poderse, para vosotros ahora es una idea difícil, pero que quiero decir que la gente que compra en físico está dispuesta a pagar 20 € más. sí, pero, ¿sabes? Tienes que hacer el juego y tienes que llevarlo físicamente a las tiendas, es un problema. Muchas de nuestras ventas no son en España. Sí, 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 lo sé, lo Como sé. Me refiero a la es justificación de los pequeños juegos, juegos que son independientes pero más pudientes, que sí han llevado ese recurso a cabo y sí. sí amortizan. Claro, nosotros si sacáramos un juego, lo que decía mi hermana antes, que vende cientos de miles de copias, pues ya vamos a plantearnos llevarlo a otro nivel. Pero ahora mismo, al nivel que estamos, nos funciona bien así y lo vería muy, muy arriesgado. Claro, no generamos suficiente como para pagar lo que necesitáramos pagar para que produzcan los juegos. Ya tendrías que estar tú adelantando ese dinero.
No sé. Claro, no, si en ese aspecto pues lo entiendo, es un riesgo y además entiendo el formato digital y tengo muchos juegos en formato digital también, pero te gusta algo mucho y dices, puedo pagar un poco más, busco a ver, sacan físico, venga, lo quiero, lo compro y pagas más, porque al final el físico se ha convertido en un objeto de coleccionismo a día de hoy, ni más ni menos. Totalmente. Sí, 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 lo que estáis diciendo, te lo compras porque te gusta ver la carátula con tus otros juegos y ya está. Pero al final el juego funciona como el digital. Bueno, no todos, ¿eh? Hay alguno que todavía, cuando ya han sacado una versión y ya está arreglado todo completamente y se ve que funcionan, juegos que son humildes, pero no tan humildes que han vendido cientos de miles de copias, te sacan una versión definitiva, que la llaman ahora Definitive Edition en muchas de ellas, y en ese disco, como son indies y tal, te cabe el juego entero y tienes tu juego enterito para el lector aparte del código de Steam, pero muy pocos lo hacen a día de hoy, muy poquitos. Se puede decir que a lo mejor te lo sacan 2 de 100 y de los Pero que son grandes. tú dices, por ejemplo, que te vendan un juego de Switch o de una consola con el código para Steam, ¿quieres decir? No, para PC, que tengas un DVD con el juego completo y además el código para Steam. Por eso hay Claro, gente que a pero veces vende el código y se queda con el juego en físico. Hay gente que es lo hace. que, claro, realmente es como a veces la gente que te dice, yo compro este juego aquí, ¿por qué no me das un código para allá? Ya, pero no sé, es como si me dices que has comprado una copia de un libro y quieres otra copia en otro formato. Ya te entiendo. Que hay gente que dice, si he comprado un juego, puedo disfrutarlo en todas las plataformas. Pues no, porque el modelo de negocio y el modelo económico que tenemos no sustenta eso. Yo lo entiendo. Sí, que sacar un juego en Switch no, o sea, implica un trabajo que no tiene nada que ver con el trabajo para que he hecho, ¿no? Para sacarlo en ordenador. No, No sé. claro, hay que acomodarlo. No es el mismo entorno, no es en la misma capacidad gráfica, no es. Hay que adaptarlo, por eso están los dev kits, como hemos hablado anteriormente y todo eso. Pues por eso. Entonces, ¿O he dicho alguna bobada? no, no, sí, sí, por eso digo que no es común. Sí que he visto casos de lo que, de tipo, compras un juego y te dan un código para varias consolas o lo compras en físico y te lo dan para Steam, pero no es común por eso, porque son diferentes formatos y el desarrollador o el publisher no tiene la obligación de al usuario darle el acceso a todas las plataformas. Mm. Claro. Xbox, por ejemplo, hacen a veces eso, pero también es cierto que es su modelo de negocio, arriesgando mucho y porque sustentan el mismo entorno que es Windows 10. Sus consolas tienen Windows 10, ellos tienen Windows 10 en los ordenadores, pero claro, es que Microsoft es la empresa que se dedica a eso. Sí, pero si tú vendes Claro. tu juego en Switch, por ejemplo, a través de un publisher y luego tú sí que lo tienes publicado en Steam, que le pongo un código para que se descargue siendo yo mi publisher a través de otro no sé, es un poco complicado y un poco No, extraño. no, bueno, pues, hay gente que podría llevar ese modelo de negocio si quiere, pero en el fondo a veces es contraproducente. Si además estás vendiendo un poco, estás tirándote un tiro en el pie, posiblemente. Mira, preguntan que si podrá la Switch mover nuestro juego. A duras penas, a Eh, duras penas. Es a ver, cierto, no sé lo que pediría de mínimo, no pide mucho el juego, pero la Switch la verdad es que el procesador es Hemos lento. no, visto que hay gente que juega en portátiles sin gráfica dedicada, o sea, es bastante. no pide mucho, pero ha requerido un proceso de adaptación para la Switch. O sea que sí, sí. Por eso también el hacer los juegos cada vez más grandes poco a poco es por la Switch. No podemos Mira, coger y hacer una locura de grande porque es que la Switch no va a poder mover. pide de mínimo una GeForce 450 y un Intel Core i3 a 2 GHz, vale, 4 GB de memoria RAM. Pero supongo que mejora muchísimo con una gráfica buena, ¿no? Porque Claro, yo lo he jugado con una 2080 y se ve que te cagas. o sea, esos requisitos son como para, Para pues que eso, para jugar arranque, al mínimo, que para que se es vea. una tarjeta de hace 10 años. Y hay un montón de gente que está jugando en un portátil de estos que no tiene ni gráfica. No es un juego realmente que tenga unos requerimientos altos. Pero claro, la Switch es una consola con una arquitectura cerrada y tiene sus cosas, entonces hay Está ciertas muy cosas que limitada, claro. Está muy limitada. La arquitectura cerrada hace que sea con esfuerzos aparentemente más potente de lo que en realidad es, porque el procesador que tiene pues es más bien lento. Y los gráficos dedicados porque es una APU y además en una consola que es portátil,
y que tiene poco espacio para disipar el calor, pues está capado también para que no pueda subir mucho de megahercios porque no tiene una disipación que puede tener una consola más grande. Si es que eso es Pero, evidente. pero lo bueno es que es una única consola, no tiene 200.000 setups distintos como te pasa con los PC. Claro, lo bueno es eso, que cuando yo estoy aquí haciendo pruebas y veo que me va bien, sé que al Va otro que bien en juegue con la todas. Switch le va a ir exactamente igual. Entonces, dentro de lo Claro. que cabe, eso es lo bueno. Lo malo es eso, pues que tiene sus Porque cosas. por Ha habido que parámetros hacer, de programación, una tarjeta gráfica igual tiene conflicto porque Windows 10 tiene conflicto en correr Sí, sí, sí. tal cosa o en rendir claro, tal cosa. Y entonces ahí, ¡pum!, peta. Y claro, es algo nosotros que no. eso es que hacemos, cuando hacemos un juego, probamos en un montón de ordenadores, pero es que es eso, yo no puedo probar en todas las miles de configuraciones que puede correr el juego. Entonces, Puede fallar en tantos sitios, desde tu gráfica, drivers, versión de DirectX, el procesador. Es que hay tantas cosas que pueden Claro. salir mal en PC. Claro, y muchas veces entran en conflicto. Las últimas actualizaciones de Windows a veces que me han tocado un poquito la moral con ciertos rendimientos y al mover gráficos o al abrir tal ventana o al intentar renderizar tal cosa. Sí. Pasa. claro, por eso te decía que a veces alguien te puede decir, el juego no va, y te pones a mirar y dices, a ver, esto a lo mejor es realmente eso, un conflicto de Windows, o que no tienen los drivers actualizados. Suele ser un Y claro, conflicto de podemos Windows. ayudar a esa persona porque podemos permitirnos hasta cierto punto, pero claro, a lo mejor un estudio más grande pasa y al final el otro te dice, ya, es que el juego no va, y realmente era cosa de su ordenador, ¿no? Pero Acaban entonces, de decirme por aquí que más de 2.800.000 puntos en Void Core. Qué perro, claro. Él ha tenido tiempo para seguir dándole y seguir dándole y seguir dándole. Y yo jugué el día pues que hice el vídeo y poquito más y tal. Y conseguí estar en en la cuarta posición, pero en Steam. Él en Xbox creo que era. Y nada, pues ahí picados. Lo que pasa es que no he podido seguir jugando, pero joder, le ha dado duro, ¿eh? no Bueno, lo conozco ese juego. es un juego indie que ha salido hace poquito, que es un roguelike. SHMUP es un shoot 'em up roguelike que es de los creadores de otro shoot 'em up roguelike que sacaron antes, Project Starship X. No sé si os Mm, sonará. no, Ahora mismo no me pero acuerdo de la desarrolladora, pero bueno, está entretenido, divierte. Es. lo de roguelike y shoot 'em up suena bien. Ahora todos los juegos son roguelike y algo. Está guay. Sí, y Acaban de sacar el Loop Hero, que lo ha salido esta semana, que es también así en plan roguelike de cartas y tal, que está interesante lo sé, también. me lo han propuesto jugar, pero claro, cuando les digo yo a los chavales, digo, a ver, es que tengo 30 juegos en cola y no me da la vida. Y algunos no han salido aún y también tienen, pues, ya he hecho algo y quiero seguir con ellos. Lo que pasa es que tienen embargo. Eso, algunos lo tienen. Y luego el Loop Hero también es tipo juego de come horas. Claro, es que encima ese No juego juegas es... un par de horitas, le haces un vistazo y dices, ya está, ya lo habéis No, visto, pero ¿no? yo le he hecho un Esto- vistazo. Yo le he hecho un vistazo, he hecho mi primera partida. El que quiera reírse que se ría y el que piense que he jugado bien, pero por lo menos habéis visto el juego y lo tenéis. Si os gusta, ya sabéis. Es lo que hay. Mm, Yo más no doy. Bueno, da la casualidad que se me dan bien esos juegos. Lo que pasa que, bueno, también puedo echar una mala partida, como todo el mundo. Y está bien lo del roguelike y todo eso porque te pica seguir. Pero también es verdad que estoy empezando a estar un poco cansado de esa mecánica porque también quiero juegos con un principio y un fin. Un principio y un fin donde todo sea mejorable hasta cierto punto, pero tengas que esforzarte de otra manera porque la primera partida, aunque seas Dios, no vas a conseguir superarla hasta que no compres mejoras y palmes tarde o temprano, pues es una fórmula que funciona, pero a mí a la larga me gasta bastante porque me han ofrecido muchos juegos de ese palo, los hay muy buenos y me lo he pasado muy bien, pero como que necesito también tocar otras cosas. claro, es que esos juegos yo creo que son muchas veces de echarle una partida y luego a otra cosa, porque si te dedicas solo a eso Te acabas quemas. ahí Te loco. quemas. Y cuando has jugado 20 roguelike de esos seguidos porque te los han mandado, te han gustado todos, los has enseñado y dices, yo ya no quiero más roguelike este mes. Fuera. Sí, por eso, porque encima no acabas y dices, mira, ya me lo he pasado, voy a otra cosa. Es como otra partida. Y, y muchas veces sí, el problema es como que se hacen un poco repetitivos al final. ¿Qué pasa, Mr. Coronel? Bienvenido. Me dice, se te ven las canas, ¿no? Pareces un pez. Las canas. Bueno, pues ya hay una edad, tío, ya hay una edad. ¿Qué le vamos a hacer? Bienvenido, tío.
Pues no sé qué más os iba a decir, pero si queréis añadir alguna cosa antes de cerrar, porque ya se va haciendo un poquito tarde, creo que hemos pasado Sí, al final, contra viento y marea, ¿no? lo hemos conseguido. Hemos pasado una buena Pues noche. sí, nosotros encantados de estar aquí. Otro día que se tercie volveremos si hace falta. Y Si Discord quiere. exacto, si Discord quiere. Y nada, para los siguientes juegos estaremos otra vez también por aquí. Hablaremos Pues si os contigo. apetece, un placer, como siempre. Ya sabéis que sois invitados siempre aquí que queráis. Y si no queréis, pues también. Así que... Nah, ha estado bien, ha estado bien. He pasado un buen rato con vosotros. Nos habéis contado cosas que me han resultado interesantes. Hemos visto el típico desarrollador pragmático, que también los hay, porque en esta vida comer es importante. Y pues eso, si queréis añadir alguna cosita más, bien, porque si no tendría muchas más preguntas, pero como ya os digo, pues podemos tirarnos aquí toda la noche. Ah, amigos. Dame un segundo, ¿eh? Dame un segundito. Vale, ¿estáis por ahí? Hola, hola, hola. Vale, ¿Ahora? vale, se me ha cerrado esto, ¿eh? No, no. Se ha cortado al final, sí. Y en la despedida, chicos, pues que si queréis añadir alguna cosita, así resumo, si queréis que ha sido un placer, que ha estado bien, que por mí cuando queráis pasaros o para lo que sea me avisáis y genial, no creo y espero que no vuelva a fallar esto, no tengamos tan mala suerte dos veces. Y si queréis No, añadir pero algo... ha sido cosa del Discord, porque me lo han dicho varias personas que es el Discord que está caído, que eso que no pasa nunca. Pero qué putada, porque es que ya te digo, yo llevo usándolo muchísimo tiempo, no pasa nunca y ha tenido que pasar hoy. Vaya. Pero bueno, en fin. Pues eso, tendría mil preguntas más que haceros. Podríamos pasar aquí toda la noche. Podríamos hablar de un millón de cosas más, del mundo independiente, de vuestro trabajo, de vuestros futuros proyectos y todo. Pero nada, ya vamos cerrando. Y si queréis añadir alguna cosita más sobre pues experiencias personales o algo que habéis plasmado en el videojuego que queréis dejar patente, o un adelanto de vuestro último proyecto que va a salir a finales de este año, ¿no? En principio. Pues eso, nada, que la gente que si quiere, tenemos en la página de Steam, con que busques alguno de nuestros juegos, Palindrome Syndrome o Tested on Humans, puedes darle a suscribirte al desarrollador, porque ahí te van a salir cosas que vayamos publicando en Steam. Y eso, estamos trabajando en los ports de la Switch y estamos trabajando, vamos a empezar a ponernos ya con el siguiente Escape Room, que no puedo dar todavía fechas, supongo que se alargará un poco más, espero que salga antes supongo que a final de este año o por ahí. Y eso, cualquier cosa que quien quiera preguntarnos, también estamos en Twitter, tenemos un Discord, cualquier cosa que quieran preguntarnos, estamos ahí. Ok. ¿Y qué tal si para justo finalizar, porque veo que hay otra pregunta, jugar ese friki, la verdad es que está motivado hoy? ¿Algún juego que quieras hacer, pero que no ves que puedas hacerlo por lo que sea? ¿Algún género que te gustaría hacer? Esa pregunta se la hice yo, por cierto, también el otro día. ¿Algún género que te gustaría? Creo que te lo dije el otro día que tengo en el móvil un blog de notas y creo que tengo como 70 ideas de juegos, Sí, porque me yo lo cada cosa que dijiste. se me va ocurriendo la voy ahí apuntando. Me lo dijiste, pero siendo Entonces, más hay muchas, específicos. hay muchas cosas que quiero hacer, pero una cosa que sí que querría hacer en el futuro es justamente un roguelike, pero un roguelike vamos, más de corte clásico, ¿no? De juego de tipo por turnos, algo como muy ambicioso, ¿no? Con una generación de mundos, este tipo de cosas así. Pero claro, eso te puede llevar años y años de hacer algo. Entonces es algo que tengo De muy a hecho, me largo pusiste como plazo. ejemplo un título Sí, indie. el Dwarf Fortress, que no sé si es un juego muy conocido por aquí, pero es como un simulador de una colonia enana, ¿no? Y la simulación llega a un nivel así como muy loco todo. Los gráficos son en ARCI, ¿no? Así que son casi como letritas. Y la simulación es en plan, llega a un punto en el que un enano puede tener un gato de mascota, ese gato de mascota
muere y el enano se vuelve loco, empieza a atacar a otro, o sea, así como muy a un nivel de simulación muy loca. Utiliza ya el nivel fractales, ¿no? Exacto. Para la logística. Llega a un punto que ya es locura. Entonces, claro, pero ese juego llevan desde el 2006 dedicándolo, son 2 hermanos, llevan eso, creo ya 14, 15 años, viven de ese juego solo y claro, eso es una locura. Cuando enchufas el juego, lo primero que hace es generarte un mundo que luego puedes leerte el lore de todo lo que ha ocurrido, de las Claro, batallas, del no pero sé qué. eso sí que hay que hacerlo a código puro y duro y hay que programar muchísimas cosas para que todas las variables tengan influencia entre sí. Es una puta locura, ¿eh? Si lo están haciendo arrastrando código y escribiendo y escribiendo y Sí, escribiendo, eso es para volverse loco, ¿eh? exacto, ese juego es muy a nivel de código y por lo que he leído alguna vez arrastran muchos problemas de que han dado lugar eso a bugs como muy graciosos y extraños porque llega un Normal, punto que ya no normal, saben ni ellos mismos, es normal. como que el código ya llega a un punto que no sabe ni por Pero si dónde es que va. si tú tienes 2000 códigos diferentes, 2000 subrutinas medidas en varias rutinas interlazadas y tienes ahí unos cuantos arrays de no sé qué y tienes un while y un for por ahí y subrogado a otro, No hace falta que te vayas tan lejos. Tú haces la madre algo, que un lo script parió. esta semana, la que viene lo miras y ya no te acuerdas ni qué hacía. No, Sí, joder, por pero eso. ellos tendrán que estar muy pendientes sobre eso, porque o tienen muy buen Sí. coco, o se acuerdan muy bien, o están muy pendientes, o están siempre elaborando algo, o al final, cuando han pasado un par de meses y tienes que volver a reescriturar o tienes que volver a uno de los procesos anteriores del principio, eso es una puta locura, porque va a Es una tocar locura. todo se va a mover. En función a un proceso que le metas en una subrutina, te puede pasar una cosa grandiosa o una gran cagada que luego para mirar dónde está el fallo es una locura. Y sí, creo que uno de los dos tiene un doctorado en matemáticas que se dedicaba a temas de programación, o sea, quiero decir que tiene que ser alguien con una cabeza importante. Pero eso, aún así, cuando llevas 14 o 15 años con un proyecto de esa envergadura, yo creo que ya tiene que llegar un punto que es como que el juego funciona y ya no sabes ni por qué funciona. Claro, y que Que, cuando lo empezaste y te lo planteaste ahora ya no será tan parecido y habrá muchas cosas que las hiciste un poco como, ¿qué más da, no? Si esto es... Y al final lo tienes que ir arrastrando y arrastrando y yo no arrastrando. veo a un doctor en matemáticas diciendo qué más da. Yo le veo pensando No cuadriculado, ¿eh? tanto qué más da, No, pero no, es sí que te has entiendo, te montado entiendo. esto para que funcione ahora y luego realmente lo estás parcheando por encima y o deshaces y rehaces muchas veces o es un poco como, bueno, esto es una caja negra y funciona y yo me lo creo. Te entiendo. Si es que al final van a acabar los enanos hablando de deontología o alguna mierda de esas y van a estar ahí planteándose la existencia humana y cosas Claro, por el estilo. lo guay de ese juego es que ocurren cosas así por eso, porque ellos dicen que llega un punto que el juego como que cobra vida, ¿no? Y que pasan cosas que ya no saben ni por qué, y empiezan a ocurrir cosas de ese Claro, estilo. Y pero porque entonces, empiezas a aplicar algoritmos comportamentales, que es lo que quieres hacer para dotar de vida y de comportamientos humanos o conocidos de modelos matemáticos que conforman comportamientos como el vuelo de una paloma hasta el comportamiento de depredador presa en Lozca Volterra o un montón de cosas más en la naturaleza, que era como lo que te comenté el otro día. pues exacto, pues esas cosas me parecen muy interesantes, pero no me pondría ahora mismo a hacerlas por eso, porque Es una carga no... mental que es una locura, a la larga. Al principio parece muy fácil, pero eso se te va de las manos echando hostias, ¿eh? Y luego que como producto comercial, pues probablemente no, no sea lo más indicado. Entonces es algo así a futuro que podría estar interesante, pero muy a futuro. Vale, bueno, estábamos chapando, pero venga, ya que está la cosa animada, te hace la pregunta de si conoces, si llegaste a conocer Fantasian, que era algo así por códigos. Pues yo no lo conozco. Dice que era de MS2. MS2 me queda a mí un poco... Un poco lejos. No lo conozco. Nos cuentan hasta chistes ya. Lo de doctor matemáticas. Con uno menos. Pues bueno, en fin, pues con este chiste ya nos vamos, ¿no? Sí. Yo creo que después de esto podemos cerrar ya, sí. Pues nada, Ah, muchachos. Nada, lo que hemos dicho antes, gracias por tenernos aquí y nada, encantados. Sí, Maribel creo que se ha quedado un poco así. Venga, sí, suéltalo. iba a decir que el listón ya lo ha dejado muy alto. Ya está. Pues eso. Nos vamos. Pues eso, chicos. Nada, pero no es por ti, ¿eh? No es por ti, frikis. En serio, no es por ti. Bueno, un placer. Un Igualmente. placer. Os deseo muchísima suerte en futuros proyectos. Seguiremos en contacto, espero. Sí, Espero que sigáis vendiendo bastante más y mejor.
Y todo lo que venga, pues sea gloria y podáis hacer algún día realmente lo que queráis y no tener que ser prácticos en todo, ¿no? Que también da gustete. Y con esto, pues ya cerramos, chicos. Un placer y hasta luego, muchachos. Gracias Kiko, y hasta luego. Maribel, chao, chao. Hasta Venga. luego. Gracias.